es que ninguna patología psicológica surge de forma natural. O sea, son creaciones sociales, culturales, históricas, digámoslo así. O sea, no sé, por más que tú puedas decir que en todas las culturas hay un porcentaje que generalmente es alrededor del 1% que sufren algún tipo de psicosis, eso que llamamos psicosis nosotros, pues no es llamado psicosis en otras culturas, o puede considerarse de manera diferente. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Jodidamente. Esta vez tenemos a un gran invitado, una persona que tuve la oportunidad de escuchar de él a través de un conocido, se llama Mahmoud, en un curso de producción cinematográfica al que estoy asistiendo. Y bueno, Mahmoud dijo algo muy interesante que yo de una vez hice clic con lo que se habla en el podcast y el tema pues, que nosotros vamos llevando a través del canal y el mensaje. Y dije, ok, tengo que traer a Gerardo. Muchas gracias, Gerardo Sánchez. Vale, no, gracias. ¿Cómo estás? Vale. Gerardo, primero antes de empezar con los temas, ¿puedes dar un resumen, o no importa si no es un resumen, de quién eres y dónde estás tú ahorita? Vale, me gradué como psicólogo, yo me imagino que es por ahí que va la cosa, aunque he estudiado otras cosas y he hecho otras cosas, digamos que en términos profesionales me gradué como psicólogo hace ya 24 años. Pasa que yo era un niño genio y estudié desde muy joven, no mentira. Me gradué en Maracaibo, soy de Maracaibo, soy maracucho, aunque no se note mucho el acento, aunque probablemente en la medida que vamos agarrando confianza vaya saliendo un poco ese acento y algunos voceos así que siempre salen. Llegué aquí a Barquisimeto hace 15 años a dar clases en la Universidad de Yacambú, cuando todavía no había salido la primera promoción de psicología. Por lo tanto, bueno, fui docente, profesor de casi todos los psicólogos de aquí de Barquisimeto, los psicólogos y las psicólogas. Ahora estoy en la UCLA dando clases también. Y bueno, en digamos, esa inquietud de también abogar por los derechos y por el ejercicio profesional ético de la psicología, pues me ha tocado en este tiempo además ser el presidente del Colegio de Psicólogos del Estado Lara, ¿no? Ya tengo allí 4 años, y ha sido una experiencia también interesante, ¿no? Entonces, básicamente ese ejercicio profesional, o al menos el aspecto profesional, más allá del personal, me he dedicado básicamente a dar clases, a divulgar la ciencia, divulgar científicamente la psicología. Y bueno, el trabajo gremial, político que va con ello, ¿no? También, o sea, es inseparable, ¿no? Si ya tú tienes algunas concepciones con respecto a ciertas cosas que pueden ser criticadas o que están funcionando mal, pues la otra parte es la acción y bueno, de una forma u otra llegué ahí. Y usted dice de una forma u otra, pero ¿en qué momento usted le propone ser el presidente del colegio? Eso fue una cosa bien interesante, ¿no? Porque yo nunca aspiré a tener ningún cargo, mucho menos en una institución. Por el contrario, yo era siempre muy irónico y sarcástico con estos puestos de poder. Sí, es que de hecho al investigar su perfil, yo digo, para mí hay como una disonancia entre lo que yo pensaría que es la comunicación de un presidente a lo que se nota, porque incluso hay groserías, hay fuertes críticas hacia ciertas cosas que capaz yo pensaría que un presidente no se atrevería incluso a hacerlo. Eso es algo que ya me han dicho, ¿no? No es algo nuevo, es algo que ha sido una crítica también constante. Yo, bueno, como te digo, no es que soy el presidente, estoy ejerciendo ese cargo, soy mucho más que eso. Y he hecho muchas otras cosas. Esto es un espacio circunstancial en el cual he tenido la oportunidad de en ese espacio decir cosas que probablemente aquellas personas que no tienen voz, porque por su falta de convencionalismo o de estar en contra de ciertos aspectos de abusos de poder que se dan dentro del mismo gremio o fuera de él, no tienen esos espacios. Por otras circunstancias llegué yo, no por otras circunstancias, digamos que siempre he sido siempre me ha tocado la posición de estar en el lugar de que soy el que, epa Gerardo, mira, está pasando esto. Puedes ir
hablar con estas personas o hablar con este director o hablar con este... O sea, siente que tienes como coordinador, la capacidad. Y yo, ok, yo voy a hablar con ellos. Entonces, bueno, y en esa visión, cuando se comenzaron a armar las planchas electorales, me llaman a mí, un grupo de psicólogos, y me dicen, Epa, ¿tú quieres participar? Y yo, cónchale, la verdad es que tú sabes que yo no creo en nada de esto. O sea, yo siempre me he burlado de esto, de la gente que ocupa esos cargos, juego con ellos, ironizo mucho con eso. No me burlo por una falta de respeto, sino porque considero que esas concepciones de la autoridad incuestionable son opuestas no sé, al buen desenvolvimiento de la vida humana, ¿no? Y bueno, llegué ahí como vicepresidente, ¿okay? Como vicepresidente nos acompañaba en aquel tiempo una presidenta que a los pocos meses renunció, ¿vale? En poco tiempo renunció, se fue a Estados Unidos, allá está trabajando, supongo, y yo, que era el vicepresidente, quedé de presidente. Y bueno, fue interesante, ha sido interesante el proceso, ha sido el proceso primero de asumir que tengo un cargo de responsabilidad que implica ciertos compromisos a nivel público, lo que en algún momento también traté de girar un poco mi imagen para que fuera un poquito más, no sé, más convencional o aceptable para el gremio de psicólogos, pero era algo que no iba conmigo mucho, ¿no? Y partí de la idea de que debía ser, como siempre había sido, lo auténtico que pudiera ser en esa... Porque en un principio eso fue lo que te llevó hasta ahí, ¿no? Sí, de alguna manera sí fue. Aunque no aspiraban que fuera presidente. Después lo supe, que el cargo de presidente era porque, bueno, al menos el vicepresidente no hace nada, está ahí como controlado, no tiene mucho trabajo. Lo que no pensaron era que iba a ser presidente en algún momento. Y ha sido interesante la propuesta, ha sido interesante el trabajo de aquella junta directiva que éramos 16, solo quedó yo. El rector renunció, fue desapareciendo y finalmente tuvimos que llamar a otro grupo de profesionales de la psicología que nos están acompañando hoy en día en el trabajo. Un poco como yo también, un poco distinto, que no critican tanto esos aspectos que quizás son aspectos de forma, pues de imagen, claro, más que de fondo, ¿no? Y esa ha sido la propuesta, ir hacia el fondo de los problemas, a la raíz de los problemas, en esa idea de la radicalidad, entendiéndola como ir a la raíz. Y bueno, ha sido un proceso interesante, eso podemos seguir hablando en el camino. Me interesaba mucho cuando Mahmoud decía que usted lleva mucho el discurso en contra de la comercialización de la psicología. Sí. ¿Qué puede usted decir de eso y cómo lo entiende usted que estamos viéndolo ahora mismo? Vale, hay dos problemas importantes que ha sufrido las profesiones, sí, psicología, psiquiatría, y todos aquellos que abordan de alguna forma las problemáticas de salud mental. Una es la banalización de la psicología, la simplificación de la misma por fórmulas aparentemente simples y mágicas para solucionar problemas complejos. Y conjuntamente con ella, la precarización del trabajo de los profesionales de la psicología. Es decir, que somos mal pagados, que en los espacios institucionales públicos o privados no somos reconocidos sino como un profesional, si se quiere, auxiliar o alternativo. Eso ha traído como consecuencia que la gran mayoría de los profesionales de la psicología que se gradúan no encuentran un espacio adecuado donde trabajar, sino o en esta psicología banalizada, simplificada, que ofrece más bien fórmulas más comerciales de marketing con eslogan publicitario que atraen. ¿Un ejemplo de eso podría ser? Bueno, 10 tips para ser feliz. O sea, cosas así por el estilo. Aprende a hablar en público en 5 pasos. Cosas así que pueden parecer que son muy comunes y que hoy nos encontramos y que utilizan entonces la psicología como forma de avalar este tipo de ideas, pues, porque realmente la psicología no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, la psicología no tiene ninguna fórmula ni ninguna estrategia para que sea feliz. ¿Podemos definir qué es la psicología a partir de este momento para seguir indagando?
Vale. Aunque pudiéramos establecer múltiples conceptos dependiendo del enfoque teórico, vamos a llegar al consenso que hoy en día tenemos sobre la psicología. Es una ciencia que estudia los procesos psicológicos y los comportamientos asociados a estos procesos. Ok. De esa manera. Pero, ¿sabes qué? De hecho, yo he escuchado que gente habla de que la psicología no lo hablan como una pseudociencia, pero no la catalogan como una ciencia por la complejidad. ¿Esto es algo que yo escuché que no tiene razón, o sí es una ciencia como tal? Sí, es más, es una discusión dentro de la psicología. Okay. Así como te explicito ahora ese concepto, digamos, consensuado, te puedo decir que sí, que también hay un consenso en cuanto al cuestionamiento de si la psicología es una ciencia. Porque básicamente tiene algunos requisitos, no los cumple. Sí, entre ellos que no hay un cuerpo unificado de conocimiento. O sea, tú hablas de física y la física es una sola, claro. La biología es una sola, la matemática es una sola. Y si nos vamos a otras ciencias, de esas que llaman ciencias blandas o sociales, y no de estas ciencias duras, y podemos hablar, no sé, la sociología es de alguna forma una sola, la antropología también. Pero cuando tú hablas de psicología, hay como múltiples escuelas. Entonces, tú dices, no, estos son humanistas, estos son conductistas, estos son cognitivistas, estos son psicoanalistas. Porque son como prismas con los cuales se ve la psicología. O sea, es como maneras diferentes de ver incluso la vida y la psicología a partir de tus creencias, son seres humanos distintos los que estudian. Es decir, el ser humano que estudia el psicoanálisis no es el mismo ser humano que estudia el conductismo. Entendiendo que el ser humano es un concepto histórico, cultural, no es un concepto natural. Es decir, los seres humanos no somos siempre lo mismo. Pero pareciera ser que el conductismo es como la que está más arraigada y con la que se tratan los pacientes, ¿no? Sí. ¿Qué piensa usted del conductismo en relación a las demás psicologías? Vale, es que ha mostrado, al menos dentro del campo de las ciencias, digamos, tradicionales, una mayor fortaleza en cuanto a poder decir qué cosas funcionan y qué no de lo que hace. Mientras que en otros enfoques teóricos como el psicoanálisis, como el humanismo, esta idea de la eficacia, que es muy propia también de los sistemas propios sociales capitalistas, que está también en el conductismo, no se encuentra. Entonces, es que justo yo en la entrevista pasada a la psicóloga yo le preguntaba eso, que yo decía, ok, cuando tú hablas del conductismo hay como ciertas reglas preestablecidas que nosotros consideramos buenas, pero eso es contingente histórico. O sea, eso puede cambiar en 100 años o era diferente hace 100 años. Creo que incluso escuché una vez a alguien que decía, hace 100 años si tú le decías a tu psicólogo que estabas engañando a tu pareja, te decía, estás loco. Pero ahora si le dices, soy fiel, hay muchos psicólogos que te dicen, estás loco. Entonces, el conductismo parece ser una respuesta o un tipo de maquinaria para perpetuar ciertos estándares sociales y económicos. Claro, pero no es distinto con respecto a los otros enfoques. El psicoanálisis también, el humanismo también. Digamos que cada enfoque teórico por sí mismo no tiene una perspectiva, vamos a ponerla así, liberadora o crítica en esencia, sino que puede ser utilizado como instrumento. O sea, que se puede extrapolar lo que yo dije a todas las... Claro, ¿por qué no? Por ejemplo, vamos a pensar un poco en ese psicoanálisis vulgar, digamos el psicoanálisis que conoce todo el mundo, que no necesariamente es el psicoanálisis como se estudia a profundidad en términos psicoanalíticos. Pero supongamos esta idea, ¿no? Hay una idea de Freud, por ejemplo, que suponía que la vida psíquica y sexual de los hombres y las mujeres era distinto por el simplemente ser hombres o mujeres. Claro. Eso es una propuesta del psicoanálisis, de ese psicoanálisis tradicional. Y por lo tanto, sí, los hombres tienen un complejo de Edipo que funciona de tal manera, pero las mujeres funcionan distinto, no es el mismo complejo de Edipo. Freud nunca pensó que el tema de los géneros y de los roles de género tenía algo que ver con eso. Eso no tenía ni conciencia, no sabía ni que existía. Claro. Y por lo tanto, por supuesto, se convierte esa idea que ha sido transformada. Ojo, ¿no? Los psicoanalistas hoy en día
algunos de ellos no compartirían esta propuesta original de Freud. Claro. Otros sí, pero en su gran mayoría hoy en día quien estudia el psicoanálisis ha puesto en cuestionamiento estas ideas, ¿no? Claro, porque son contingentes históricos de su época. Por supuesto, el problema está en que asumimos o se asumen como verdades absolutas y naturales todas estas teorías. Ok. Las teorías psicoanalíticas, las teorías conductuales, las teorías... Por eso es que no sé, por eso está el debate de si es una ciencia, porque puede cambiar evidentemente, todo el tiempo. Y es que la ciencia precisamente tiene esa característica, claro, ¿no? Que cambia, que ninguna de sus propuestas es eterna ni es inamovible. Por el contrario, si algo diferencia ese método científico de otras propuestas que no lo son, es que en la ciencia todo es una hipótesis, todo es una propuesta. Claro. Y siempre se busca es la refutación de tu propuesta. Claro. O sea, que tú planteas algo es para que lo refuten. Es más, tú mismo, antes de plantearlo, buscas refutarlo. Claro. No buscas creer en ello, no buscas confirmar, sino refutarlo. A diferencia de estas otras ideas y creencias que están fuera del ámbito científico, que generalmente entran en el mundo de la opinión o de las opiniones, y que no buscan sino confirmar que son ciertas. Claro. Y entonces tienen un sesgo, es un sesgo de confirmación, o sea, muy claro, ¿no? Evidentemente todo lo que vaya con respecto a esa idea que yo tengo, lo confirma y lo otro, pues, desaparece. Que de hecho, esto, nadie escapa al sesgo de confirmación. Claro. O sea, todos estamos sujetos a que, en base a nuestras crianzas y nuestras enseñanzas, vamos a juzgar las cosas. O sea, no es como que alguien puede liberarse de este sesgo de confirmación. Todos sufrimos de él en algún nivel. Es que es inevitable, además. Cuando se estudiaron los sesgos en general, aunque esa quizás no era la primera intención, se conciben estos sesgos como parte de la economía, voy a hablar en ese término, de economizar energía de nuestros procesos psíquicos. Claro. O sea, es decir, no todas las veces ni todas las cosas que hacemos pueden pasar por un proceso racional y objetivo de análisis. De hecho, la gran mayoría no. Por el contrario, la gran mayoría no. La gran mayoría de nuestras decisiones se hacen con algunos aspectos racionales, mucha intuición, algunos aspectos afectivos, experiencias que vivimos antes, y sobre eso decidimos. Claro. Generalmente de una manera, a veces, la mayoría de las veces, poco racional, sí, sí. o poco científica. Y esto, por ejemplo, Daniel Kahneman, que es un psicólogo israelí norteamericano, premio Nobel de Economía, una cosa muy rara, su premio Nobel de Economía lo gana precisamente estudiando las decisiones que tomamos a nivel financiero y económico. Por eso es tan conocido. ¿Eso tiene que ver con el indicador de miedo? Sí. Por ahí hay una película maravillosa que propone muchas de sus ideas. No sé, tiene algunos años ya. Escándalo Americano, creo que se llamaba. American No lo ubico, Hustle. Es una película que estuvo nominada al Oscar en su momento y que precisamente plantea todo ese quiebre que hubo en el 2008 en Estados Unidos de la burbuja económica y lo compara con algunas acciones que están tomando un pequeño grupo para tomar ventaja en esa situación, ¿no? Claro. Y cómo muchas de nuestras decisiones están influidas por eso, por emociones, por nuestro pasado, por las experiencias, y no son decisiones objetivas. Claro. Y las decisiones financieras no lo son la mayoría de las veces, sino que tomamos decisiones de forma impulsiva o de forma, vamos a decir, intuitiva, para no decir impulsiva. El fin de la psicología es como ir entendiendo estas limitantes que nosotros tenemos y así poder como regularlas. O sea, porque es una pregunta, no es como una afirmación. ¿O ¿cuál cree usted que es el fin de la psicología? ¿O no tiene un fin en sí mismo? eso yo creo que no sé si lo podríamos responder. Claro, pero vale, me refiero a, yo me siento mal y yo voy al psicólogo para sentirme bien. Okay, porque la psicología puede estudiar otras cosas que no tienen que tener un fin en sí. Pero el fin con el que va la mayoría de gente al psicólogo es ese. O de cierta manera nosotros no somos realmente libres de nuestras elecciones, porque estamos atados a demasiadas condicionantes, tanto psicológicas como ambientales. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Cómo funciona? Porque, y voy a lo que quiero llegar. Si nosotros entendemos que la gran mayoría de nuestras acciones
no son conscientes de qué nos sirve la psicología para ayudarnos. Esa es la pregunta a la que iba. Vale, no, es que está muy bien, ¿no? Si es una pregunta que quizás en algún momento yo me hice también. O sea, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué no estudié, no sé, ingeniería? Claro, es mucho más tangible. Algo tangible, que yo pueda ver que realmente sucede. Y otra cosa más interesante, ¿no? Me lo decía una vieja amiga psicóloga. Ella se jubiló, daba clases en la universidad, se jubila. Y yo le pregunto, bueno, ahora sí, ¿te vas a poder dedicar a tu consultorio? Me dice, no, yo no quiero ya más eso. ¿Qué vas a hacer? No, yo quiero dedicarme a pintar, a hacer escultura. ¿Y eso por qué? ¿Siempre te ha gustado? No, lo quiero hacer ahora, porque yo quiero ver algo que yo empiece y lo vea terminado. Es que es demasiado abstracto. Lo que lo vea terminado, porque todas las personas que van a consulta, eso no termina nunca. Y cuando tú crees que terminó, no, van a volver, tarde o temprano van a volver, porque es un proceso que nunca se acaba. Yo quiero ver algo terminado. Claro, esa era su angustia particular, claro. Y la resolvió de esa manera. Hoy en día hace sus esculturas y sus pinturas bien interesantes, bien interesantes las que está haciendo. Quizás no a nivel profesional, probablemente, pero ella lo disfruta mucho, ¿no? Y eso lo pregunto, o es una pregunta que se ha hecho la psicología siempre, ¿no? ¿Para qué somos útiles? ¿Para qué servimos? ¿O necesitamos ser útiles realmente? Exacto. Esa sería una pregunta también. Yo parto de la idea de que la psicología no es una ciencia, que es una disciplina que tiene que tener, cuyos representantes deben tener una actitud científica. Vale. Es distinto a ser una ciencia. Deben tener una actitud científica, escéptica, de duda, de crítica constante a todo lo que existe. Y por supuesto a todos los planteamientos propios de la psicología para poder seguir avanzando. Y que debe buscar su unificación, su unificación como ciencia. Si eso será posible, no tengo ni la menor idea. Y probablemente no lo sea, y eso quizás también le dé su particularidad a cómo se expresa la psicología. Hoy en día la psicología, más que una ciencia, más que una disciplina científica, más que una disciplina que intente indagar sobre los procesos psicológicos humanos y entenderlos, es una profesión. ¿Okay? Es una profesión como, no sé, como la contaduría, pues, una cosa así. O sea, la contaduría no es una ciencia, ¿okay? Está basada en múltiples ciencias, pero una disciplina, una profesión que después de graduarte tú lo que haces es ejercer esa profesión, no investigas sobre eso. Otras personas de otras ciencias investigan en torno a eso. ¿Sí? Que podemos extrapolarlo a la psiquiatría, capaz el psiquiatra se investiga más. Sí, bueno, y aún así se convierten en profesiones porque al salir graduados de esto, lo que te formas durante el proceso de la universidad para ejercer la profesión, no para investigar. Okay, vale. No para investigar, no para desarrollar, sino para ejercer la profesión. De eso habla mucho Mark Fisher en el libro que justo estábamos hablando antes de que es realismo capitalista. O sea, como que las universidades te forman es para tú ser un producto, ¿verdad? Entonces capaz agarra una metodología o una, no sé, profesión tan noble como la psicología y la mastica y la saca como un producto. Bueno, pero no creas que es tan noble, tampoco no es tan noble. ¿Por qué? Porque la psicología tampoco surge inocentemente. Okay. No es que surgió así, nosotros queremos conocer el ser humano y surgió la psicología. Tiene una coyuntura histórica en la cual aparece. Bueno, primero tiene toda su tradición en la metafísica de la filosofía, todo eso que se llama metafísica o que llamamos metafísica. Y a partir de ahí tuvo una coyuntura particular en la Primera y la Segunda Guerra Mundial que hizo que esto se transformara en una profesión. ¿Okay? Esto que ya se venía haciendo desde otros ámbitos, desde la medicina o desde otros... Desde el budismo. Desde las religiones, desde otros lugares distintos, adquiriera este ámbito, vamos a llamarlo profesional, y en función de las consecuencias de esas dos guerras, y que implicó además un desarrollo final, un desarrollo, digamos, más acelerado de todo el proceso del desarrollo industrial y del capitalismo, necesitamos a alguien además que trabaje y que nos ayude a sortear los malestares que esta sociedad misma genera. Entonces, ¿quiénes van a hacer? Bueno, eso van a ser esa gente, los psicólogos, las psicólogas, los que van a trabajar con el malestar que generamos nosotros como sociedad. Por lo tanto, sí, puede sentirse frustrante e infructuoso todo el trabajo que muchas veces las personas hacen en la clínica
porque al final los devuelve a donde se originó el problema, ¿no? Y la psicología, al igual que la educación y que la mayoría de las profesiones, así hablabas de Fisher y así lo plantea, no sé, Michel Foucault, por ejemplo, lo plantea más claramente, son profesiones que han servido como organismos de control social. Sí, ¿okay? Como contenedores de tareas sociales. Vale, tú te pones a... cuando Foucault hace su tratado que se llama Historia de la Locura, ¿okay? Y en Historia de la Locura son 3 tomos más o menos largos. Yo me acerqué a ellos, los leí hace tiempo, creo que no lo volvería a leer completo, ¿okay? pero sí lo he leído. Y Foucault se da cuenta cómo eso que llamamos normalidad psíquica, okay, eso que llamamos normalidad psíquica es aquello que determinadas formas de sociedad utilizan para mantener el status quo. Claro. ¿Okay? Es decir, que quienes tienen y disfrutan de ciertos privilegios, pues continúen disfrutando de ellos y no tengan cuestionamientos para esto. Y aquellos que lo ponen en cuestión, es decir, ¿quién es el loco? El loco es improductivo, no trabaja, no hace nada, no piensa racionalmente, sino que usa su imaginación y sus emociones. No sigue ningún convencionalismo, por lo tanto eso no tiene ninguna función dentro de estas sociedades. Ninguna función productiva. Sí, ninguna función productiva. ¿Qué haríamos? ¿Y qué vamos a hacer con él? Bueno, nada, encerrémoslo, saquémoslo, excluyámoslo, estigmaticémoslo, que nadie quiera ser loco ahora. Y así ha pasado, ¿no? Todavía hoy en día... Hay cientos de artistas. No, y tú dices, voy para el psicólogo y yo estoy yendo a un psicólogo y todavía hoy en día hay gente que dice, que está loco, yo siempre sabía que estaba loco. Y se generó todo un estigma sobre la locura, okay, sobre esa manera de ser distinto, y la psicología pues se convirtió en algo más, en algo que no es mucho más que, no sé, pues, que una cárcel o que una escuela, un sitio de reeducación, okay, con la esperanza que después de pasar por este proceso obtengamos individuos mejor adaptados, que no protesten, que no se rebelen, que no digan nada y que trabajen felices siempre en donde sea que estén, en las condiciones que estén. Esa conclusión a la que usted llega, es algo que todos los psicólogos saben. No, para nada. Bueno, a lo mejor si yo le di clases lo escuchaba. Bueno, porque por lo menos yo me imagino la gente que... Pero, o sea, ojo, no es cosa mía esto, ¿no? Tampoco. No, obviamente. Es un estudio que traen tantos autores como Byung-Chul Han, Zizek, el mismo Fisher, que pues sí denotan el hecho de que nuestra sociedad está cada vez más enferma a consecuencia de nuestro modelo productivo. Entonces, ¿usted cree que no hay una salida al malestar psicológico que vivimos actualmente? ¿O puede por favor describirlo también? ¿Y de dónde viene? ¿Y cómo hacemos para salvar esta neurosis colectiva que tenemos todos por capaz el no saber el significado de nuestra existencia? Yo esperaba no ser tan deprimente desde el principio. Pero ok, si ya me va a hacer la pregunta. Bueno, pues vale, dilatarlo un poco. A ver, desde una perspectiva individualista, no es esa la solución. No vamos a encontrar ninguna solución graduando más psicólogos para que abran consultorios de psicología en cada esquina. Eso no va a generar ninguna solución. Es como suponer, y aquí quizás voy a un tema que está como en boga ahora. No vas a solucionar el problema de la delincuencia y de la violencia delincuencial con más cárceles o con cárceles más grandes. Justo iba a dar el ejemplo de El Salvador. Por eso, no vas a lograrlo. Ya eso comprobadamente se sabe que no funciona en ningún país del mundo, no va a funcionar ahora porque se vuelva a reeditar algo que ya se ha hecho. Claro. Y lo mismo podemos decir con respecto a esa visión de la psicología, una psicología individualista, que busca soluciones desde una perspectiva individual y personal, que es más bien lo que busca es que las personas se adapten a las circunstancias en lugar que piensen, reflexionen y critiquen esas circunstancias mismas. O sea, bajo esa condición de esa psicología, no. Ignacio Martín Baró, que es un psicólogo latinoamericano, bueno, él es español, pero vivió toda su vida en El Salvador,
Y era sacerdote jesuita y psicólogo social. Fue asesinado, ¿no? en medio de la guerra civil salvadoreña y torturado previamente. Y él planteó una idea, él lo llamó psicología de la liberación. En la misma línea de la pedagogía de la liberación de Freire o de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel y todos estos otros. Martín Baró plantea algo que él llamó psicología de la liberación, y él decía, para que la psicología latinoamericana, porque él decía, o sea, la psicología no es una sola, universal, para que la psicología latinoamericana pueda realmente ser un espacio, un dispositivo útil para la gente, para que solucione sus malestares, debe liberarse a sí misma primero de todos estos lastres de individualismo. De la superestructura. Sí, claro, de esa superestructura que al final ya forma parte de tu subjetividad. Claro. Porque lo que entendió no solo la psicología, sino la sociología. Y la filosofía. Y la filosofía, cuando Foucault entra al tema del poder, es que el poder no está fuera ya únicamente. Tú no necesitas un organismo de control externo que te vigile y te castigue, sino que eso ya estaba encarnado. Bueno, de hecho ya vivimos en el poder suave. Y de hecho ahora estaba viendo un video para prepararme la entrevista y creo que fue Foucault el que dijo, mentira, fue Byung-Chul Han el que dice, es más coercivo el tú puedes que el tú debes. Porque al tú decirle a una persona, tú puedes hacer esto, tú puedes ser millonario si quieres, tú puedes pararte todos los días a las 5 de la mañana y hacer ejercicio porque tú puedes, eso te genera al final más malestar que el tú debes. ¿Por qué? Porque el tú debes tiene un límite, pues, o sea, tú puedes levantar 100 kilos, pero tú puedes levantar lo que tú quieras. Eso es el infinito. Entonces termina diciendo que no es necesario que tengamos a la policía todo el tiempo afuera para que la coerción esté encarnada en todos los seres individuales. Claro, y es precisamente eso lo que es, o sea, es como la línea, ¿no? Cuando Foucault planteaba que el control se hace sobre los cuerpos, ¿okay? Y lo plantea muy bien en otro libro, otro tratado genealógico, que es Historia de la Sexualidad. ¿Okay? Es una genealogía de la sexualidad y cómo las sexualidades y los cuerpos son controlados también por el mismo poder para mantener determinados privilegios. Entre eso, por supuesto, ¿no? Ya tenemos los roles de género, la forma de relacionarnos afectiva y sexualmente con los demás, todas estas cosas que están muy normalizadas y normadas en nuestras sociedades, ¿no? Y que cualquier otra cosa que se salga de ahí siempre es cuestionada. Claro. De la convencionalidad heterosexual, hombre-mujer. Heteronormativa. Y precisamente es Byung-Chul Han el que va un poquito más allá y dice, bueno, no, pero es que ya no son solo los cuerpos, ¿no? Ahora es lo psíquico lo que está. Y creó esa idea, ese concepto de psicopolítica, que es uno de sus libros más conocidos, con el que se hizo más famoso, junto con muchos otros que ha desarrollado, ¿no? Byung-Chul Han es filósofo, no es psicólogo. Foucault tampoco. Claro. ¿Y qué ha pasado en psicología? Que hemos dejado muchas veces de estudiar estos desarrollos dentro de la filosofía que aportan a la psicología por enfocarnos únicamente en yo lo que quiero son más técnicas para que la gente se sienta mejor, así estén mal. ¿Y qué quiero decir con que se sienta mejor así estén mal? Bueno, que tengan un trabajo mal pagado, que tengan una relación afectiva y sexual que no les satisface, que no pueden ejercer su libertad individual y expresarse libremente. Pero bueno, si voy al psicólogo, él me va a dar ciertas estrategias, ciertas herramientas para aguantar, para hacerme sentir mejor y que yo pueda aceptar eso. Pues, pero está mal o está bien. Porque, o sea, sí. Es un... sí, pero porque obviamente que volvemos a Mark Fisher todo el tiempo. Dentro del realismo capitalista nosotros no vemos como otra opción y mientras no veamos otra opción o nosotros como individuos no podamos hacer un cambio real, ¿por qué estaría mal buscar la ayuda psicológica que me ayuda a enfrentarme al malestar general? Porque, o sea, que es mejor, o sea, estar en una neurosis porque sé que mi vida no es lo que debería ser todo el tiempo, o al menos entregarme al hecho de que puedo ser feliz dentro de mi burbuja.
Claro, claro, una buena pregunta, muy interesante, que además ha sido planteada en muchos. Si puedo ser feliz en la ignorancia de las cosas, Exacto. o en haciéndome el pendejo de todo lo que está pasando y ubicando mi propia felicidad, o por el contrario, el hacer conciencia de esos problemas y buscar transformarlos es parte de esa felicidad. Y eso estaba ahí. Depende mucho de la persona. Depende mucho de la persona, pero ahora supongamos, vamos a extender esto a lo macro, ¿no? Ahora supongamos que todas las personas que están del mundo, pues, Okay, asumen en la posición de bien, a nosotros, que es una posición muy actual, a nosotros lo que nos interesa es ser felices, el mundo no se puede cambiar, igual vamos a morir. sí. Entonces, bueno, en ese tiempo me voy a vivir la vida que tenga, 30, 20, 10 años, 40 años, lo que me quede, pues nada, lo que me quede es ser feliz en estas circunstancias Que creo que es la adversas. decisión que tomamos todos y que de hecho es una decisión bastante de nuestra generación. Capaz, o sea, si hay una brecha generacional entre por lo menos los que estamos en este cuarto y usted, Pues no sí, le digo bien. prácticamente bien. Voy a decir bien. Tarde o temprano voy a decir bien. Pero capaz, No sirvió que le haya dicho que entré a estudiar a la universidad a los 13 años. no, pero yo digo es como nosotros afrontamos la vida, porque por lo menos yo hablo con mi productora que es mi mejor amiga, yo le digo, mira ya, o sea, sí, entendemos que el mundo es una mierda, entendemos que no va a cambiar, ya vamos a ser felices. Claro. O sea, ¿hay algo de malo en eso? Pero lo obviamos. Sí. Sí, claro, es como que pasas la cortina. Es como que pasas la cortina. Claro. Entonces, eso es algo como muy de nosotros, porque nosotros entendemos que no va a cambiar. Capaz, generaciones anteriores decían, no, pero esto no es así. Claro. ¿Hay una diferencia o qué piensa usted sobre eso? Bueno, hablando de Zizek, que los nombraste ahora, él dice que el gran triunfo ideológico del capitalismo ha sido ese, ¿no? Que nos ha hecho creer que nos valga ya no hay más nada. Que el capitalismo, aunque no es perfecto, aunque no es lo mejor, es lo único que hay. Que todo lo otro podría ser peor. Y que entonces es mejor no imaginarnos otra cosa distinta, sino, bueno, adaptarnos a lo que hay. Cuando mucho, bueno, pequeños cambios puntuales, un poquito de mejoras en las condiciones de trabajo, que se den mejores sueldos, pero al final la estructura sigue siendo la misma, ¿no? Claro. Que es cuando mucha gente como que no entiende que tú puedes... por lo menos, está como lo que te estaba comentando ahora, que yo hice una crítica al capitalismo y de una vez me dicen, no, que tú eres un zurdo, que tú eres de izquierda. La izquierda y la derecha están dentro del mismo sistema económico, y mientras el sistema económico no cambie, los mismos malestares sociales van a estar todo el tiempo. No hablamos de un sistema social, sino un modelo económico que es el que genera estas brechas entre los individuos y que termina generando el malestar. Y difícilmente podemos hablar de otro sistema, si ese es el único que hay ahora. Exacto. O sea, no hay ningún otro. No existe en la actualidad ninguna otra forma de sistema de organización económica y social y política que no sea el capitalismo en todo el mundo. Claro. ¿De qué otra cosa podríamos hablar si no de capitalismo? Lo otro podrán haber sido experimentos en sus formas, con sus fallas y sus dificultades. Solo eso, más nada, que nunca se concretaron como sistema, ¿no? Claro. Y si no hablamos del capitalismo, ¿de qué vamos a hablar? O sea, ¿de qué otra cosa vamos a hablar? Pero a veces solamente el mencionar la palabra capitalismo y nombrarlo, porque es lo que es, o sea, no se puede llamar de otra manera, de esta otra manera lo vamos a llamar. Libre mercado. Libre mercado, algunos le han puesto como un adjetivo y le dicen, no, un capitalismo con rostro humano, o un capitalismo humanizante o humano. Son fórmulas, simplemente de hacer un eufemismo sobre lo que es un sistema que su objetivo no está centrado en la gente, sino en la acumulación de capital, ¿no? Eso es su propósito. Ha resultado efectivo, no ha resultado eficaz, ninguna de las otras fórmulas ha sido tan eficaz, por eso se han desaparecido y el capitalismo no, porque ha sido eficaz a la hora de brindar respuestas a ciertos aspectos tanto materiales como subjetivos de la humanidad. Pero ahí es donde nacen todos estos males que parecieran ser nuevos. Entonces mi pregunta es, antes estábamos mejor, antes del capitalismo, antes de la industrialización. Pero no me, o sea, porque usted me puede decir, es demasiado ambiguo, pero yo le puedo decir, psicológicamente antes éramos más felices. A ver, déjame para no responderte con una opinión, pues estoy tratando Exacto. de buscar en mi registro si hay estudios psicológicos de diferentes épocas, y no hay. O sea, las que vas a tener son desde
Eso, desde la Primera, Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial hasta acá. Ok. Y ahí, pues, en ese corto periodo, porque históricamente es un periodo muy corto, Claro. Pues no va todavía ni un siglo, por lo tanto, todas estas cosas que experimentamos nosotros a lo largo de nuestra vida, en términos históricos, es un suspiro. O sea, Pero entonces, porque nosotros podemos entender que todos los malestares sociales que nosotros vivimos es en base a nuestro sistema, pero ¿por qué nosotros creemos eso si no tenemos evidencia científica de que antes era diferente? Esa es mi otra pregunta. Claro, porque claro, la idea no es volver atrás. Claro. O sea, ni para lo que era, para lo que estaba antes. Claro, tranquilo, que es básicamente en lo que hoy en día, si tú sí, o sea, yo no sé, pues yo abro mis diferentes redes sociales y como ahora pues no solamente puedo ver a la gente que yo quiero, sino que veo a cualquiera. O sea, el TikTok se impuso como fórmula y ahora puedo ver gente que yo no conozco, que ni quiero ver a veces, o que no me interesa. Eso, por un lado, rompe un poco mi ecosistema de gente que siempre pensaba más o menos igual y que yo sabía quién era. Pero por otro lado, me pasa una gente que está metida en un algoritmo que creó alguien con una finalidad particular comercial que no tiene nada que ver con mi interés, ¿no? Pero me da oportunidad de ver otras cosas. Y algo que es muy común es toda una ola neoconservadora, que cuestiona mucho de lo que está ocurriendo, con diferentes adjetivos, no sé, pues de liberales de izquierda, de zurdos no sé qué, utilizan cualquier otra forma de expresiones despectivas con la idea de que la tradición, la familia, es a donde debemos volver, y que todas estas ideas de la ciencia y lo que está tergiversándolo todo, porque ahí quienes hacen ciencia son pura gente de izquierda, son pura gente que no creen en los valores tradicionales de la familia. Ojo, y ha habido presidentes o sea, uno de los presidentes recientes de la única gran potencia mundial, la única potencia mundial hasta ahora, que son los Estados Unidos, partía de estas ideas. Claro. Y tiene un grupo de seguidores gigantesco en todo el mundo, que cuando tú le opones un hecho o una evidencia científica, pues lo terminan con desdén, ¿no? Eso es parte de una conspiración. Eso es parte de una conspiración. Porque esa idea conspiranoica, las conspiraciones no existen sino para quienes las creen, o sea, para los que creen en las conspiraciones. Pero realmente esas teorías conspiratorias son una falsa crítica. Y tú hablas con muchas personas que comparten estas ideas, por eso te digo que he tenido la oportunidad, porque aparecen ahí. Y digo, bueno, vamos a escribirle para ver qué cree esta gente. Y realmente lo creen. O sea, sí, es así. Lo firmemente. Y si tú le pones, mira, pero este artículo científico, tal dijo tal cosa, ¿no? Que no comparte esta idea, por el contrario, se afianzan más en esa idea conspiratoria y te meten a ti, no, pero es que tú eres parte de la conspiración. Y listo, claro. O sea, tú eres parte de la conspiración. Y así han ocupado un lugar comunicacional, simbólico y político importante, ¿no? Como te digo, eligen presidente. El presidente de Brasil antes de Lula era un presidente que también comulgaba con todas estas ideas. Y que demasiado ligado con el cristianismo. Difícilmente tú podías escucharlo hablar durante 5 minutos sin que dijera disparate que hace años que nadie se opone ni piensa. Pero eso sale como una contracultura al movimiento woke, ¿sabes? Como que siempre va a haber esta antítesis de la tesis, ¿verdad? Que es como que, la tesis de ahora es, mira, todo está mal, cada vez somos menos intolerantes. Y obviamente iba a salir una antítesis que era todo lo contrario, que ahora pues hay mucha gente que se está haciendo viral. No sé si sabes quién es Andrew Tate. Ajá. Porque su discurso es todo lo contrario, pero capaz en el medio de eso vamos a encontrar algo mejor, que es la teoría científica. Y es que si te pones a ver los dos extremos, son similares. Claro. Eso de que los dos extremos se tocan, buscan cancelar todo lo que no se parezca a su pensamiento, que no aparezca en ninguna parte, que no se vea. Claro. Y el pensamiento crítico es lo opuesto a la censura, ¿no? Claro. Entonces, todas esas voces, todos esos espacios deben estar abiertos, solo que en el tema de las redes sociales hay una falsa ilusión de libertad, porque ese algoritmo no funciona libremente, tiene unos objetivos comerciales muy claros y políticos también, por ende. Claro, porque por lo menos a TikTok
le funciona meterte en una cámara de eco donde todas las ideas que te salen son iguales a las tuyas y te mantiene atrapado 3, 4, 5 horas viendo TikTok. Y es maravilloso. Ese tema de los algoritmos y cómo pueden predecir tu comportamiento. Que ahí, por supuesto, la psicología tuvo mucho que ver. Claro. Y cómo pueden predecir tu comportamiento. Ha sido interesantísimo. Yo creo que no ha habido todavía una teoría psicológica que sea tan eficaz como un algoritmo. Claro. Pero de estas teorías psicológicas que usamos normalmente para trabajar en consulta privada, en consulta individual, no son tan eficaces como los algoritmos. Bueno, de hecho, hablando, el podcast que yo hice con mi psicóloga, hablábamos mucho de Stutz, de Phil Stutz, y de cómo él se dio cuenta de que la teoría psicológica o de cómo tratar pacientes era bastante dolorosa. Sí. O sea, hacía sufrir bastante al paciente hasta llegar a un punto donde él se sintiera bien. Entonces Phil Stutz te dice, mira, tú puedes mejorar el 85% de tu psicología solamente con comer bien, ir al gimnasio o hacer actividad física, relacionarte con una persona una vez a la semana y escribir todos los días cómo te sientes. Hay como otras búsquedas de, mira, sentarte con una persona a hablar de tu trauma capaz ni siquiera es lo mejor que puedes hacer. Y eso me lleva a que Mamut también me comentó que usted hablaba mucho como de que capaz la psicología como la conocemos, de sentarse una persona con otra a hablar, no es la más efectiva. Capaz hay métodos grupales que capaz tienen antecedentes, no sé, antropológicos de... Nosotros antes nos sentábamos en una fogata a contar lo que nos había pasado en el día y eso nos hacía sentir más libres que sentarme yo solo con una persona a decirle todos mis problemas. ¿Cómo ve usted eso? Pues, o sea, hay otras maneras de hacer psicología que no son la que estamos haciendo ahorita y la que estamos haciendo ahorita la estamos haciendo porque le genera más dinero al psicólogo. Es que yo vengo... Menos mal que yo no hago clínica ni nada. Yo vengo duro. Pero bien. No hay nada ahí. A ver, ¿qué te puedo comentar con esto? Estaba leyendo, esta mañana lo leí, una investigación que para las personas con síntomas depresivos resultó en un estudio amplio de 500 y tantas personas más efectivo el ejercicio que la consulta psicológica. Hacer ejercicio. Pero va con esto, no es que el ejercicio cambie nada. Ojo con esto. No, exacto. Olvídate esto, ni la dieta ni nada por el estilo. Pero ciertamente el hacer algo en lo real, en la realidad, no aquí en tu cabeza. ¿Okay? Claro. No aquí en tu cabeza, que es de qué sirve que yo encuentre sentido a mi vida aquí en mi cabeza si sigo acostado todo el día, hasta no salgo de la casa, sino que estoy en televisión muy feliz en mi cabeza, pero en el mismo comportamiento. Y eso no va a ser por mucho tiempo, porque al final tu cuerpo es... O sea, se tiende a entender el cerebro y el cuerpo como dos cosas totalmente separadas y realmente no lo son. Nosotros somos un conjunto de todo y entre más sano esté tu cuerpo, más sano va a estar tu cerebro y entras como en un círculo virtuoso que mejora evidentemente tu psicología. Aunque hay expresiones de esa cultura de estar sano, que también son expresiones patológicas de nuestra sociedad. ¿Cómo cuáles? ¿Okay? O sea, toda esta cultura del ejercicio, de lo light, de lo perfecto, de lo bonito, del cuerpo estilizado, sano, que rechaza todo aquello que es raro, enfermo, chueco, torcido, con los ojos virados, no sé, lo que sea. Eso es feo, es poco estético, no aparece en las redes sociales, entre comillas, ¿no? Claro. O aparece como una rareza. Entonces, eso también es una expresión de ciertas formas de patologías que son propias de nuestra sociedad. Esa idea de que todo lo que aparezca debe ser estéticamente agradable y todo lo demás queda excluido. O sea, yo siempre he tenido mucho cuidado, esto, cuando digo, no es un concepto mío, es un concepto de Foucault, de que cuando yo designo lo que está bien, en ese mismo instante, estás marginando por cosas. Por concepción dialéctica, claro, de una vez se establece lo que está mal. Exacto. ¿Okay? Y no sé, pues si lo vemos, y vuelvo al cine, ya ustedes ven que me gusta mucho ver películas. Soy un cinéfilo así de eso. Si surge Batman, ¿okay? Ya los delincuentes no van a ser los que robaban. Ya no son Robin Hood. No, y Batman es un héroe especial, que lo que al principio, ¿quiénes eran sus
sus enemigos, nada, los ladroncitos de la calle, los asesinos de aquí, pero pronto iba a surgir una oposición, un villano, Ok. con las mismas características de él, disfrazado, con concepciones delirantes sobre lo que se podía hacer, ¿no? Claro. Porque si no entendemos que un héroe como Batman estaba delirando, además de que era un millonario, un multimillonario, que no tenía ni idea de lo que le pasaba a los trabajadores de sus empresas, no, ni a nadie, pues. Era un millonario. Bueno, de hecho, por eso se dice que Batman es una buena... Está muy bien escrito porque critica lo que es Batman. O sea, el Joker es como, mira, tú estás a un mal día de ser el Joker. Y está cool que se muestren como estas realidades que capaz no... La gente no suele ver. O sea, sí. Me interesa mucho lo que dices de que al tú decir lo que que el está cuerpo esculpido es lo bonito, todos los gordos están mal. Todo está mal. Y ahí que genera todo un sistema de exclusión, de rechazo, de marginación, de discriminación. Y eso lo vemos tanto en lo físico, en lo estético, como en lo psíquico, ¿no? Claro. O sea, hay unas maneras de ser psíquicamente sano, ¿no? Por eso podemos entrar ahí al tema del TDA. Uh-huh. O sea, hay mucha gente como que considera que el TDA es una enfermedad. Sí. Pero capaz es solamente una configuración neuronal que no tiene nada que ver con la subjetividad de la sociedad. Entonces como que terminan marginando o terminan haciendo sentir mal a una persona por simplemente ser. Uh-huh. No porque es malo o bueno, es ser de una manera determinada. O sea, ¿cómo se combate eso? ¿O cómo ve la psicología del TDA en este momento? Vale, aquí otra vez volvemos. La psicología tradicional del status quo sigue manteniendo todos esos trastornos como trastornos reales que existen, que por lo tanto tienen que ser diagnosticados y que muy probablemente tengan un origen orgánico, biológico y no surja de una interacción con el contexto y el ambiente en el que se rodea. Porque, bueno, evidentemente yo puedo diagnosticarte un TDA quizás en un contexto escolar. Okay. Pero si a lo mejor no sé, pero yo vivo en un campo y no estudio en una escuela. ¿Qué te afecta eso? Ni cuenta se da nadie de lo que me puede estar pasando, pero si yo necesito estar sentado en un sitio viendo una cosa aburridísima con una señora o un señor que me está hablando en una pizarra con una tiza, mientras que por el otro lado yo tengo un teléfono que me muestra 10.000 cosas, o sea, que voy a estar tranquilo yo en ese salón, o sea, es un salón claro. espantoso, eso es como una cárcel. Ok, volvimos después de un corte técnico. Estábamos hablando del TDA y algo muy interesante que usted decía es como que el TDA realmente no es como una patología que exista, sino como una manera de catalogar a ciertas personas. Vale, y es que ninguna patología psicológica surge de forma natural. Okay. Son creaciones sociales, culturales, históricas, digámoslo así. O sea, no sé, por más que tú puedas decir que en todas las culturas hay un porcentaje que generalmente es alrededor del 1% que sufren algún tipo de psicosis, eso que llamamos psicosis nosotros, pues no es llamado psicosis en otras culturas, okay. Puede considerarse de manera diferente. La locura, la que hoy conocemos, es fruto de la modernidad, okay. Fruto de la modernidad, digamos, esa taxonomía, esa forma de clasificar los problemas mentales. Aquí podríamos entrar en esta idea de qué es la mente o si existe algo como que es la mente. Si puedo decir esto, no existe. La mente no existe. Claro, porque la mente no puede, o sea, se entiende la mente como algo extraño o separado del cuerpo físico, ¿no? Lo que yo hablaba ahora, sí, que sí, no puedes sí, separar la mente y el cuerpo, sino que somos parte de un todo. Claro, y no existe, nunca podrá existir una mente sin sistema neurológico. Exacto, no, y es lo que decían mente. ¿Cómo se llama cuando quítale el ¿cómo se llama? Pero ¿cómo se llama cuando una canción la secularización del alma es la mente? Okay. ¿Sí entiendes? Como que antes le llamábamos alma a este cuerpo abstracto que pero realmente
primero eso no existe, y Ujú. después lo cambiamos con la mente. Tu mente es lo que pues determina cómo tú eres. Ujú. Eso tampoco existe. Ok. Entonces, como que si entendemos que el alma no existe y el alma es la mente es la secularización del alma, pues Ujú. tampoco es un concepto que Sí, exista. por lo menos es ¿no? confuso, ¿ok? Es confuso, nosotros lo utilizamos para simplificar, Claro. para quizás hablar en términos generales de esos procesos psíquicos y los comportamientos, pero sabemos, o al menos algunos sabemos, o algunos consideramos, que es simplemente eso, un concepto, un constructo para agrupar ciertas cosas, para agrupar ciertos Ok. procesos, pero que no existen en lo real. O sea, la mente no existe, sino a través de esos procesos neurológicos que le dan origen a nuestros comportamientos. Ok. Por lo tanto, hablar de salud mental, entonces ya aquí tienes los dos conceptos que estamos hablando. Si hay alguien sano, hay alguien enfermo. Ok. ¿Y quién es el enfermo? El que no es neurotípico. Sí, exacto, ¿no? El que se comporta raro, el que no sigue las normas, el que no sigue las reglas, el que se viste diferente, el que piensa diferente, el que se ve diferente. Bueno, es que, ya aquí nos vamos a meter. Voy otra vez para abajo. Dale. El problema de los fármacos en Estados Unidos es Mm. básicamente un control social. O sea, Ujú. todos los niños que tienen algún índice de ser diferentes, rebeldes, que no les gusta la clase, que no están acostumbrados a un sistema tan estricto y tan cuadrado, se les dan medicamentos de una para matarle toda clase de diferencia, ¿sabes? Entonces, eso es un control social. Es Es un decir, negocio redondo entre las aseguradoras, que es parte del sistema bancario, y las grandes empresas farmacéuticas y las profesiones, sí, psiquiatría y psicología. pero voy a eso. No que usted es parte de eso. Sí. Usted se da cuenta de esto después y entonces dice, ok, yo tengo que desde adentro No, implosionar. yo sabía, por eso te digo que nunca estuvieron muy conformes en que yo fuera presidente de nada. Ok. Y desde el principio lo hice. Lo que hice fue no hacerlo público, ¿no? En un primer momento. Ok. Consideré que, bueno, como era presidente, soy presidente de todos y de todas, y tengo que guardar cierto lenguaje, cierta forma de hacer las cosas. Es más, el espacio institucional del colegio en redes sociales es institucional, ahí no escribo yo, digamos. Escribe la institución. Y yo utilizo mi espacio personal para escribir yo, y bueno, cuando me invitan a cualquier programa, televisión, radio, o ahora aquí también, pues digo lo que pienso, Ok. lo que creo, lo que he hasta ahora analizado y seguramente cambiará en el futuro. O sea, Claro. si a mí me preguntabas, no sé, hace 5 años atrás, ibas a encontrar a un ferviente defensor del psicoanálisis. Ok. ¿Okay? Hoy en día, por más que pueda, digamos, secundar y apoyar y mantener ciertas ideas propias del psicoanálisis, hay otras que no tienen ningún sentido y que yo dije, ¿cómo yo pude dar esto en clase? Bueno, de hecho, esta es la crítica al hecho de que, en base a muchos planteamientos de Freud, Uh-huh. ahorita violadores salen libres. Sí, es que ponte a ver esta idea, ¿no? Freud, hay uno de los casos más famosos de Freud, y te lo digo porque, bueno, o sea, no es que no que fui psicoanalista o nada, nunca llegué a tener el título, ¿okay? Claro. Pero sí tuve la oportunidad de tener estudios importantes en el área del psicoanálisis, a pesar de que cuando ya me iba a certificar dije, no quiero esto, no. O sea, esto es un club que ya yo no quiero pertenecer a ningún club donde me acepten a mí como miembro. Eso es de Groucho Marx, no es mío, no soy tan divertido. Okay. Pero no quise pertenecer al club. Pero en el psicoanálisis hay un caso famosísimo, el caso de Dora se llama. Okay. Se llama Estudio de una pequeña histeria. Y la histeria ha sido uno de las, vamos a llamarlo así, de los diagnósticos Claro. más antiguos sobre problemas psicológicos, que data de Grecia en adelante, ¿no? Histeria significa útero vacío. Útero vacío. Okay. Esa era la idea. Por lo tanto, era algo que sufrían solo las mujeres que no habían tenido hijos y por lo tanto no habían tenido pareja ni sexo heterosexual al menos. Okay. Eran las que sufrían de histeria.
Y por supuesto, ¿cuál era la solución para esas mujeres histéricas? Embarazarla. Embarazarlas, así sea a la fuerza. Ok. Entonces las casaban a la fuerza, se embarazaban a la fuerza para que dejaran de ser esas mujeres histéricas. ¿Ok? Wow. Increíble. Ah, tú dices, bueno, eso cambió después con el tiempo, no tanto. No. ¿Ok? Vale, cuando Freud asume, y básicamente sus primeros trabajos fueron sobre la histeria, sí, sin duda alguna, el sacar a la histeria de esa visión, digamos, naturalista, de que las mujeres, esto surge por un problema de que las mujeres no han tenido hijos, y lo saca de ahí, lo vuelve un problema psíquico, cosa que es un avance, sigue manteniendo que el origen de la histeria es principalmente sexual, Claro. y de las mujeres. ¿Okay? Y con esto, por supuesto, prolonga esta idea de que las mujeres no pueden existir sin sexo. un hombre. Ok. Sin un hombre, no sin sexo ni siquiera, sin un hombre y sin salir embarazada. Y todavía hoy en día es una idea tan arraigada que, ojo, estoy seguro que una mujer va a una consulta, dice que tiene 30 años y la psicóloga, el psicólogo le pregunta si tiene hijos y le dice, no tengo hijos, vas a ver al psicólogo anotando, no tiene hijos. Ok. ¿Ok? Problemas con la maternidad. Ojo, esto es una idea falsa. No hay ninguna evidencia psicológica que pueda soportar Claro. esa concepción de que por no haber tenido hijos tienes algún tipo de trastorno psíquico o vas a sufrir de depresión. Por el contrario, cuando tú ves las líneas de depresión después de los 15 años, de depresión, no de suicidio, que es una consecuencia muchas veces de la depresión o de otras formas de neurosis, ¿no? Sí, de expresión de presiones sociales. Después de los 15 años, la línea de suicidios en hombres se dispara hacia arriba y la de mujeres se mantiene. Se dice mucho, bueno, pero se deprimen más. Y yo digo, claro que ¿cómo coño no se van a deprimir? Okay. Si de por sí mismo, por el solo hecho de ser mujer, por el solo hecho de haber nacido mujer, ya tienes una serie de condiciones para ser feliz y sobre cómo tienes que vivir, además bajo el designio de hombres, ¿okay? Que no tienen ni idea de qué carajo te pasa a ti o cómo lo vives, no tienen la menor idea. Tengo una historia muy graciosa que estos días vino una amiga periodista y ella pues habló sobre la maternidad y sobre el sufrimiento dentro de la maternidad, y tú podías ver todos los comentarios negativos y adivina de quiénes eran. De hombres. Exacto. Y todos los comentarios positivos, adivina de quiénes eran. De mujeres. Exacto. O sea, es como literalmente el machismo, o sea, porque no podemos decir hombres, pero el machismo nos ha llevado a que los hombres pensemos cómo coño viven las mujeres y cómo coño deben hacer las mujeres para ser felices. Freud decía que eso era, él usaba, no recuerdo el autor, él usaba la metáfora de que eran como un continente oscuro. Él no entendía la mujer, que él iba a entender. Exacto. Si era un señor conservador que si acaso tuvo una sola novia, que pasó fue su prima, que era menor de edad cuando fueron novios, o sea, eso hoy sería abuso sexual. Exacto. Y fueron esposos durante toda la vida, quién sabe qué. O sea, si algo más allá de esas cosas que hoy en día son tan censurables, y con razón, es que Freud, a pesar de ser un hombre muy conservador propio de su época, Claro. tuvo la oportunidad de abrir ciertos campos en términos al ejercicio de la sexualidad de una manera más libre. Pero eso no lo hizo él del todo, sino sus discípulos, sus discípulas sobre Exacto. todo. Las mujeres que después desarrollaron... Ella tuvo una hija, ¿no? Tuvo una hija que se llama... De hecho, yo estoy leyendo los textos de Freud, de textos de psicoanálisis, creo que se llama ella. Y son interpretaciones de su hija. De su hija. Exacto, es como que su hija interpretando lo que quería decir su papá. Vale, y así como con el psicoanálisis hay ideas extendidísimas, ¿no? O sea, por lo menos la idea de que si algo te ocurrió en tu niñez, eso va a afectar toda tu vida. Tampoco eso no tiene evidencia científica. Justo iba a eso, ¿no? pero por lo menos tengo una tía a la cual fue al doctor y decía que se sentía mal, y le dijo, tú estás teniendo relaciones. ¿Es real esta evidencia? Porque capaz, o sea, ¿en qué momento se cruza la biología? Que obviamente siempre como que la gente se agarra de esto, tipo, pero es que es hombre y mujer. ¿Por qué tienen que ser homosexuales? Esto es un problema mental. Ese es un ejemplo, pero no llega un punto donde sí se mezcla, tipo, ok, tú tienes necesidades fisiológicas que si no satisfaces, te sientes mal.
Lo que pasa es que el sexo tiene una característica muy particular. El sexo Ok. no tiene connotaciones de supervivencia Ok. individual, ¿ok? Aunque sí tenga Colectiva. hasta ahora de supervivencia colectiva, aunque ya las mujeres pueden salir embarazadas sin relaciones sexuales. Quiere decir que esa forma ahora de embarazarse y de nacer, pues irá cambiando también un poco esa idea. Claro. ¿Ok? Y esa concepción que es una concepción sociocultural, que estamos interviniendo constantemente en ella, y eso es lo interesante del desarrollo de la civilización humana, cómo hemos intervenido directamente sobre lo biológico, sobre el cuerpo, sobre las concepciones del cuerpo, y simbólicamente vamos transformando, porque si bien el sexo puede ser, tú puedes sentir deseo y necesidad, que además es muy variable, o sea, de gente que puede tener un deseo sexual hiperactivado, que parece que no parara, que adicción al sexo y cosas así que llaman generalmente, hasta personas que, si acaso una vez al año, tienen deseo sexual. Y no tienen ningún tipo de problema con eso. Si tienen una pareja que tiene la misma frecuencia, pero si no, si tienen problemas, pues, si tienen pareja con diferentes frecuencias sexual, probablemente. Claro, pero me refiero a problemas personales. Pero con respecto a ellos mismos, no, porque el deseo no está. Y eso es, digamos, son dos extremos de diferentes escalas. Es igual que esa idea de, no sé, pues, de heterosexualidad, homosexualidad. Son dos absolutos inexistentes, ¿no? Que sirve para representarlo. Pero lo que hay es fluidez en eso. Exacto. ¿No? Y no solo que cada uno se está en alguna escala de esa fluidez, sino que va cambiando. Ojo, no tiene por qué ser la misma cuando eras un niño, cuando eras un adolescente, después de adulto mayor, después de ya cuando... O sea, todo eso puede ir variando, tú vas moviéndote en esto. Y volvemos a la misma idea también con cualquiera de los síntomas asociados a trastornos psíquicos. ¿Okay? Es una forma de clasificarlos, de organizarlos, pero que si voy a usar esta palabra, reificación, ¿no? Si se cosifica, claro, ¿okay? Se saca afuera, es decir, eso que estábamos hablando ahora. No, yo tengo un trastorno de déficit de atención, y decir tengo es como decir aquí, yo tengo esta taza, esto es mío y yo la tengo, ¿okay? Es una cosa, es un objeto que está fuera de mí y que yo no puedo controlar. Ojo, estoy hablando con el lenguaje y cómo lo simbolizamos. Es diferente a que yo entienda que eso es un proceso, que va, que cambia, que se mueve, que en ciertas circunstancias y contextos, sí, no atiendo a nada, tengo dispersión, pero hay otras cosas con las que soy extremadamente atento y nadie se da cuenta de eso. Entonces, ¿por qué será que con algo puedo estar atento no sé cuántas horas y con otras cosas puede que no? Porque somos diferentes todos. Vale, entonces, ¿será que realmente respondo yo a un diagnóstico tan cerrado y tan cuadrado? Digo, los diagnósticos siempre tienen una utilidad. Exacto, a eso iba. Como guía. Pero cuando tú los haces tuyos, los reificas, los cosificas, los vuelves un ente aparte de ti, que además te posee, ¿okay? Como si te poseyera. Es como el amor, ¿no? Esa idea de que el amor es una cosa externa que te posee y te domina, cosa que en cierta forma es verdad, y cosas que te poseen y te dominan. Pero entenderlo como algo externo que no puedes controlar, que no hay manera, además que se vuelve una sola forma, una única forma de ser bueno, de ser malo, de estar bien, de estar mal. Y claro, porque el idioma modifica nuestro pensamiento. O sea, entre más yo diga, yo tengo TDA, eso te termina condicionando a que capaz empeores en proceso. En cambio, si yo digo, yo estoy teniendo TDA en este momento... Sí. Te hace como que, ok, esto no es algo que me determina dentro de mi vida. Y, o sea, pongo el ejemplo de TDA porque es lo que estamos hablando. Pero si yo digo, yo soy vago, esto me hace sentir que soy vago en todo. Pero si yo digo, yo con las matemáticas tengo un problema de que no me gustan, es muy diferente cómo tú encaras y cómo tú te sientes contigo mismo, ¿no? Claro. Entonces... Wow. me va a explotar la cabeza. Bueno, que estábamos hablando fuera aquí cuando se trancó la cosa, que además del TDA hablamos del trastorno negativista desafiante. Es un trastorno nuevo, igual que el TDA, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. También el negativismo desafiante es un trastorno infantil de reciente edad. Es decir, si usted va a los años 60, eso no existía. A los años 70 estaban más o menos hablando de eso. Y en los años 80 fue que apareció. Y en los 90 hizo el boom junto con, maravillosamente, el medicamento que lo curaba. Al mismo tiempo. Surgieron en el mismo momento, ¿no? ¡Qué casualidad! Casualmente surgieron ambos en el mismo momento.
no sé, pues no, yo como te digo, no creo en teorías conspiranoicas, no es una conspiración del grupo de psiquiatras malvados con el grupo de empresarios malvados, es el sistema mismo, el sistema está vivo y busca su continuidad, Claro. ¿ok? Y buscando su continuidad busca constantes formas de desarrollar el capital, ¿ok? No desarrollar al ser humano, desarrollar el capital, porque en teoría, eso es la teoría del capitalismo, desarrollando el capital, finalmente vas a desarrollar a los seres humanos. Esa es la concepción. Y ojo, es válida. Yo no digo, es un sistema económico, hasta ahora ha sido el mejor que se ha desarrollado, persiste en el tiempo, con todas sus contradicciones. No hemos encontrado una manera de darle la vuelta. Y es el único sistema que saca a la gente de la pobreza actualmente. Sí, y claro, eso es muy entre comillas. Cuando tú ves las Sí, cifras, al final, mientras unos están saliendo de la pobreza, por la puerta de atrás están entrando millones más. Claro. O sea, así que al final no logras ver nunca una solución a eso, ¿no? Claro. Porque salió este grupo muy pequeño de la pobreza, muy, muy pequeñito, que son las excepciones que motivan a los demás a seguir creyendo en el sistema, es una cosa ideológicamente y que promete el capitalismo, así como promete el cielo, las religiones. Exacto. O cierto paraíso después de morir, aquí te lo prometen, pero en vida. O sea, tú en algún momento si le podrás echas bola, estar en el cielo. Exacto. Echándole bola o teniendo algún talento raro. Exacto. O suerte. Alguna de las tres cosas tiene que tener, o las tres, para ver si en algún momento la pegas y llega. Y como siempre hay alguien que la pega y llega, que es más pendejo que tú. O sea, que tú lo ves y tú dices, si este bolsa que está aquí haciendo este podcast de mierda, es súper famoso, ¿por qué yo no? Ok, porque es que no tengo en cuenta el contexto, claro, la circunstancia, el momento en que ocurrió. O sea, no sé, pues yo puedo ver muchos youtubers de ahora o de antes. Entonces, pero ¿cómo es posible que la gente pase horas viendo, no sé? A Ibai. Okay. O sea, yo como llevo aquí una hora viendo Ibai y me río con el gordo, el carajo que no sabe, o sea, que yo creo que estudió primaria y de vaina, porque o sea, cuando empieza a hablar de cosas de conocimiento, no, pero me cae bien. O sea, eso lo puede hacer cualquiera. Okay, bueno, después tú escuchas la historia y dices, no, pero si el carajo tenía años, décadas, exacto, trabajando y todo, no fue solo suerte, ¿no? Pero sí son las excepciones. Seguramente encontrarás personas iguales o mejor que él, que están haciendo lo mismo, o hasta cosas más interesantes, pero nadie los vio, nadie los ve, y claro, duraron un tiempo y desapareció. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, pues nada, que la cosa no depende de que tú hagas mucho esfuerzo, que tú trabajes mucho, que seas muy creativo, que lo hagas muy bien. No solo depende de eso. Es más, si le diéramos un porcentaje a eso, entonces eso sería el 5 o 10%. Yo siempre el 90% está fuera de tu control. Exacto. ¿Okay? Y ese 90% que está fuera de tu control, que son hasta tus mismos deseos y fantasías que no manejas conscientemente. Que es el ello. Sí, lo que el psicoanálisis llama ello. Y el contexto eso, económico, social, político, las mismas circunstancias personales, familiares, todas de alguna forma confluyen para que algo de esto ocurra. Pero esa es la excepción que viene a confirmar la regla de que en el capitalismo no hay movilidad social sino mínima. Exacto. Y es lo que se ha encontrado en la gran mayoría de los estudios, que las movilidades sociales son mínimas, son muy pequeñas. Si usted nace en familia pobre, usted va a morir pobre. Si usted nace en familia clase media, va a morir clase media. Y si usted nace en familia rica, muy probablemente muera siendo rico, a pesar de que no ha hecho nada en su vida. ¿Okay? O sea, y tú ves, entonces tú construyes, la misma sociedad construye simbólicamente una idea sobre ese éxito, ¿no? Claro. Y aquí volvemos a esta idea del emprendedor, de ese de Byung-Chul Han, del empresario mismo, ¿no? De ese que emprendiendo termina siendo empresario, ¿no? Claro. Y bueno, no sé, yo les decía, no sé, aquí la gente está vendiendo galletas y cree que es Lorenzo Mendoza. Okay. O sea, y no está mal, ¿okay? Pero es un negocio, negocio pequeño donde tú vendes galletas. Tú no eres ningún empresario, ¿para qué andas defendiendo a Lorenzo Mendoza, que ni sabe que tú existes, ni le interesa que tú existes? Más, no le interesan los trabajadores, ¿para qué le va a interesar tú? Exacto. No sé, Elon Musk, una persona que nunca ha trabajado en su vida, cuyos padres lo que fueron fue
dueños de minas de diamantes y Que de oro, esclavizaban negros. esclavizaron negros, que no ha hecho nada sino ser millonario, Exacto. ¿ok? Y tener algunas ideas No, interesantes. y de hecho, que él no todas puede- las empresas... No, él no puede ejecutar ninguna de sus ideas. No, Son ideas. primero eso. Y segundo, que todas las empresas que ha comprado, o sea, todas las empresas que tiene Elon Musk no son hechas por él. No son hechos por él. Todas las compró. O sea, todas. Y esos son los iconos de la modernidad, de este capitalismo tardío de éxito. O eso, pues, los youtubers, los Bad Bunny. cantantes, las cantantes, las actrices. Y tú dices, ¿y qué tipo de sociedad estamos creando cuando todos aspiramos a hacer esto, ¿no? Evidentemente todos no lo vamos a hacer. Ellos lo saben, no quieren que seamos todos. Porque o sea, porque ¿quién va a trabajar en esa exacto. empresa, ¿no? O sea, hay un Bad Bunny. Claro. Y pongo el ejemplo. Para hacer un evento de Bad Bunny, cientos de personas trabajan. Si todos quisieran ser Bad Bunny, ¿quién te hace el evento? ¿Quién va a hacer el evento? ¿No? ¿Quién te monta las luces? Y hoy en día, y lo vemos con este desarrollo que ahora está de moda del tema de la inteligencia artificial y otros aspectos, que poco a poco están planificando cómo no usar gente. Pero ¿Ok? eso lo ¿Cómo veo, no usemos gente? eso lo veo como de manera, no sé cómo verlo. Ujú. Esto ya estaba hablando con una amiga que ella es diseñadora industrial en Ujú. Chile, Ujú. y ella seguro hay un meme. Ella es diseñadora industrial en Chile. Ajá. Y ella dice, cada vez que sale una tecnología nueva, le tienen miedo. O sea, siempre se ve Sí, como sí, que sí, sí. esto va a destruir a la humanidad, los libros y la imprenta nos va a ser destruidos. Ahora son las computadoras, ahora es TikTok. Entonces, sí, hay una realidad. Y es que todas las tecnologías tienden a cero en los precios. O sea, Sí, antes sí. era muy caro llamar a Estados Unidos, ahora pues, marcas y es virtualmente gratis. Muchas de las tecnologías se van haciendo cada vez más baratas. Entonces, yo digo, ok, nosotros ahorita vemos con miedo todo el tema de las tecnologías artificiales y la sistematización de los procesos. Pero capaz eso termina favoreciendo a la sociedad. Sí, sí, o sea, sí, porque vale, capaz no. al final, si las máquinas hacen el trabajo de todos, nosotros tenemos tiempo para desarrollarnos como personas. ¿O no? En una sociedad que se guíe por como que tenga como objetivo el desarrollo del capital y de quienes tienen ese capital, dudosamente servirá para eso. A Ok. ver, la tecnología per se no es negativa, No. sino la forma en que lo puedes utilizar, ¿no? Y si hasta ahora, es que estamos hablando de Elon Musk y hablamos de Twitter, y tú ves cómo le es incómodo el trabajador. Claro. Y la organización de los trabajadores. Es incómodo. O sea, para él sería maravilloso tener allí Una inteligencia inteligencia artificial que hiciera todo eso. Pero ¿dónde va a trabajar esta gente? ¿De qué va a vivir? Ok, vamos a crear, como se ha hecho la propuesta, una especie de salario universal. ¿Vale? Pero eso no existe ahorita. Hoy en Bueno, día no existe, sino en Europa en se está determinados empezando países de a... Europa. En determinados países de Europa. Pero esos países de Europa además tienen ese desarrollo, esas posibilidades, porque existen otros países de donde extraen la mayoría de sus recursos Claro. básicos. No, y hay una Con riqueza lo que hacen generacional todo. también gigante. Porque entonces, ¿en dónde va a ser eso? En Latinoamérica, en África, ¿será posible? En el mismo Estados Unidos, que ni siquiera se lo ha planteado. Claro. Creo que Bernie Sanders es el único que quizás lo ha planteado en algún momento, en la actualidad. Pero eso es lo que puede preocupar, que la brecha educativa, la brecha tecnológica que hoy en día existe, se va a hacer cada vez más grande. Claro. No, y la brecha económica también. O sea, tenemos, creo que desde los 60 que los ricos cada vez son más ricos y la clase media cada vez es más pobre. Y es un mundo muy loco. O sea, yo estaba viendo, se gastan alrededor de $50 millones en desarrollo de los países menos desarrollados y en servicios humanitarios. Y se gasta $1 trillón en fabricación y venta de armas. O sea, es una cosa descomunal, no hay comparación. O sea, que con reorientar parte de ese sistema, de esa productividad económica que caen las armas a otras áreas, podríamos tener un mundo más justo, más plural. ¿no? Por lo menos más plural.
Pero no es cierto, ese no es el mundo. Y entonces yo como profesional de la psicología tengo que decirle a la gente que tiene que adaptarse a ese mundo. Que tiene que hacerse el loco con eso porque si no se va a morir ansioso y angustiado porque eso no va a cambiar. y tú ves y dices, ay, eso es terapéutico. A veces sí. Claro, o sea, porque A a veces veces se vuelve sí. terapéutico. A ver, te lo voy a poner en chiquito. Me llega una persona angustiada. Yo no hago terapia, consulta psicológica, sí, pero a veces me preguntan, me llega y yo le digo, bueno, vente, vamos a hablar, no echa cuento. Mientras no sea entre cuatro paredes, perfecto. No me gusta, yo creo que ese espacio de las paredes termina perpetuando la cosa individual. Yo le digo, vamos a echar cuento. Yo salgo pues, al patio, salgo a caminar en una plaza, o me siento en un banquito. Échame el cuento, pues, ¿cuál es el problema? Y me empieza a echar el cuento. Pues, o sea, veníamos saliendo de la pandemia, de todos los problemas que tiene con su mamá, con su pareja, y que en general tenía mucho que ver con el problema económico. Claro. Bueno, no tiene posibilidades y de obtener recursos de ninguna manera. Está graduado y todo, pero su profesión no le alcanza. Lo que ha intentado emprender tampoco le funciona. Y esa persona sentía que era culpa de él, que era que no le había echado bola, que era que no le ponía la suficiente motivación, que no era lo suficiente creativo, que no había hecho las cosas, porque había otra gente que sí había hecho cosas, que se graduaron con él. ¿Okay? Y entonces nos pusimos poco a poco, vamos a empezar aquí a estudiar cada uno de esos que tú estás viendo. Que si tú... Y generalmente yo siempre hago eso. Tú ves, este tiene este papá, este tiene esta mamá, este vive en no sé dónde. Yo siempre hago eso. Tal cosa. Y dice, ok, tenía ciertos caminos, a lo mejor económicamente claro. Estaban en la misma clase social, pero probablemente tenían otras fórmulas. Claro. Es distinto, no sé, pues, por ejemplo, mi papá y mi mamá son profesionales, ambos fueron profesores universitarios. Era muy probable que yo entrara a dar clases en la universidad. Claro. Distinto a otra persona que se graduara conmigo y no sé, pues su papá era obrero en PDVSA y su mamá era ama de casa. Claro. Okay, son dos vidas distintas a pesar de que perteneciéramos más o menos a una clase social similar. Y es que de hecho yo siempre digo que el reconocimiento de tus privilegios no te hace menos merecedor de tus logros. Uh-huh. O sea, incluso te hacen más agradecido con el hecho de que tienes las cosas. Claro. Hay gente como que se niega a, no, es que yo le eché demasiada bola. Claro, mis papás me prestaron $500,000 para empezar mi negocio, pero yo le eché demasiado. Sí, le echaste muchas bolas. Pero aceptar eso no te hace menos merecedor de tu trabajo. Claro. O sea, eso me decía mi psicóloga. El sesgo ahí está en ese, ¿no? En creer que tú eres el responsable, Exacto. tanto de tu éxito como de tu fracaso. Y como el fracaso de los demás. O del fracaso de los demás. Entonces este muchacho estaba hablándome y comenzamos a ver esas cosas y después a hablar de las circunstancias generales en las cuales se encontraba, el contexto de su historia reciente. Y en ese mismo momento se da cuenta, pero es que no fui yo. Claro, hace el clip. Pasaba una pandemia, aquí todo el mundo estaba jodido, pasando hambre. En muchos países del mundo esto fue terrible. Al menos no me morí. Aquí en Venezuela, o sea, no me enfermé, no me morí y por lo menos tengo algún trabajo que me alcanza para esto y para aquello. Y tú dices, bueno, pero se está conformando. Esa es una visión esa es una visión capitalista horrible. Se está conformando. No quiere el éxito, por eso es que no ha logrado el éxito. Y vuelven otra vez todas esas consignas, porque son solo eso, consignas, propaganda. Muchas veces para llenar la consulta o para llenar el auditorio donde va a dar la conferencia, pero que no tienen ningún efecto, sino que la persona se termina sintiendo cada vez más culpable por lo que supuestamente no ha hecho y por no haber tenido éxito, ¿no? Y añorando, deseando y fantaseando que tiene un éxito que probablemente nunca le va a llegar de esa manera, si es que pudiéramos hablar de éxito solo en términos económicos. Claro. Y entonces en ese sentido se convierte en un proceso terapéutico interesante el hacer crítica de ti mismo, de lo que te rodea, del contexto, entender la complejidad y poder hacer un plan, como yo le decía, olvídate ese plan a corto plazo, eso no existe. Hazte un plan a largo plazo, vamos a ver qué pasa. Además y yo te acompaño en el trabajo, pues yo te puedo acompañar y cuando estés obstinado yo me hablas y si no buscamos de qué manera obtienes algún tipo de apoyo de otros espacios. Y fue simplemente una conversación y después que nos seguimos viendo ya era con otra actitud. Claro. Eso. Entonces, esas fórmulas de entender que tu comportamiento siempre ocurre dentro de un contexto.
Claro. cultural, histórico, económico, social y particular, individual. Es una manera de responderle a esas formas de hacer psicología, entre comillas, de banalizar la psicología, de transformarla en una especie de espacio donde lo que se producen son gente normal y exitosa, ¿no? Claro. Y con esto estoy diciendo, bueno, gente que por ser normal y exitosa, entonces va a sentir que los demás están enfermos y Exacto. no tienen éxito. Es que de hecho eso es como que hay gente que dice, tú tienes que emprender. Pero es que ya volvemos a lo mismo. Si estás definiendo qué es lo bueno, estás definiendo qué es lo malo. Si tú dices, si tú no eres un emprendedor, tú eres las ovejas. Sí, es que sí. no seas la oveja, no seas el rebaño, marico, o sea Lo nací sigue siendo. en el rebaño. Claro, porque ¿qué pasa? Nuestros padres, y estoy hablando hasta de los míos, y hasta en cierta forma un poco mi generación, fue parte de esas personas que aspiraban a entrar a trabajar en una empresa Claro. durante 20, 30 años y jubilarse en esa empresa, y con eso ya estaba asegurado de alguna forma su éxito, ¿no? Y bueno, y tienen su familia, sus hijos. Tú ves, ¿no? Entonces es el papá o la mamá que siempre trabajó en un lado y tú tenías tu gorra, tu franela, tus tazas, tus cosas de esa empresa. ¿Okay? Y todo era de esa empresa y todo era la cosa y iban para las cosas de la empresa y su mundo era alrededor de ahí. Como tú lo has bien identificado, esta generación cambia un poco estas cosas, pero esta generación no cambia por deseo de la generación. No, es un contexto social y es económico. un contexto social y es un requerimiento del capitalismo como lo entendemos ahora. Y es que justo Al capitalismo no le interesa tener trabajadores en las empresas, ya lo estamos No. hablando con el tema de Twitter. Primero porque se organizan, se conocen entre ellos. es verdad. Se empiezan a hablar y a decir lo jodidos que están. Bueno, es que de hecho se hizo demasiado famoso el teletrabajo, porque a las empresas le era hiper más rentable tener una persona trabajando en su casa y que estuviera aislada. Claro, y además no tenía que trabajar, además ahora podía trabajar más de 8 horas diarias. Porque era lo que pasaba. Entonces ya no solo era el tiempo de trabajo de la empresa, porque ahora que estaba en su casa había trabajo en la noche. Y había tiempo para todo, ¿no? en teoría. Y entonces tenías unas personas que estaban contratadas para trabajar 8 horas diarias y que así trabajaban antes de la pandemia y ahora trabajan 12, 14 porque Exacto. trabajan a toda hora, no tienen horario de trabajo y no son dueños de nada porque es que siempre no, tú te pones tu propio horario cuando estás en pero eso no es cierto. Imposible. Al final terminas siendo esclavo de ese emprendimiento, de esa Claro. idea de emprender, ¿no? Claro. Y es lo que sucede, ¿no? O sea, esa promesa de que en algún momento vas a poder vivir sin trabajar, es decir, solo haciendo lo que te gusta, es la nueva promesa del capitalismo. ¿Okay? Claro. Así como antes era ser millonario, ahora es que vas a ser libre finalmente. Esa libertad financiera que andan prometiendo por ahí, bajo toda fórmula, ¿no? Desde fórmulas psicológicas hasta fórmulas económicas, de hacer trading, hacer cosas, o ciertas formas de inversión, Claro. que todas esas en su gran mayoría, por no decir todas, Son son estafas. fraudes, son estafas. Estafas además a sabiendas, ¿no? O sea, no es que son estafas inocentes, así como, yo no sabía lo que estaba haciendo. No, creaste una empresa para estafar a la gente, para prometerle que iba a hacer dinero, pero que iba a hacer dinero eres tú. Basándote en el malestar social. Sí. Que Y al trae. final terminas trabajando 10 veces más que antes. O sea, tú renuncias a tu trabajo y vas a trabajar muchísimo más ahora en esa libertad financiera que al final nunca te va a dar, a la gran mayoría de las personas Exacto. no le va a dar nada. O sea, puede ser, nuevamente, 1, 2, 3, que son el ejemplo. Mira cómo sí tuvo éxito. ¿Okay? Entonces Y tengo que entonces seguir ahora sí echando. voy a seguir, porque el problema es mío, porque si ese bruto tuvo éxito, yo también, Claro. no sé, cara. Entonces ahí en esa concepción de esa libertad financiera está una nueva promesa del capitalismo actual que como tú lo dices, las nuevas generaciones están atrapadas ahí, ¿no? Es que eso En te iba a esa decir. idea. Ahora ya no pertenezco a una empresa, no soy un esclavo de ninguna corporación. Me esclavizó a mí mismo. Y, Eso lo decía Bill y de Chulhan. paso, ni siquiera es que no soy de ninguna corporación, porque sí lo soy, porque todas las plataformas por donde salen estas cosas son privadas. Claro. ¿Ok? Y por eso hablamos de feudalismo digital o de Exacto. feudalismo virtual, porque son 3, 4 grandes empresas mundiales que son dueñas de todo, hasta de lo que tú piensas y deseas. ¿Ok? Porque esa gente, si le interesara saber algo de mí, sabría qué tipo de porno me gusta. Okay, No, o sea, todo. Eso es todo. Con quién hablo, con quién no hablo, a dónde voy, para qué cosas. Si le interesara, ¿ok?
Y como no le interesa, pues bueno, lo de cada uno, pues crea unos algoritmos que hacen el trabajo, crean unos algoritmos, no con esa intención, estoy seguro, por haber leído y visto algunos documentales, los creadores de esos algoritmos lo hicieron con una intención quizás más positiva, más de porque optimizar las son cosas. Ingenieros, Sí, de sí, cierta claro, manera había artistas, ingenieros, psicólogos, sociólogos, pero de repente llegó el tipo que dijo, programadores, con esto vamos a hacer mucho dinero. mira cómo es esto, ahora ya no basta que podemos vender publicidad, sino que la información de esta gente se la podemos vender a quien le interesa. Claro. A las empresas y a los políticos. Listo. Hicimos el negocio maravilloso, y entonces tú estás, o todas las personas que de alguna forma hacemos algo dentro de los espacios de las redes sociales, funcionando con una falsa idea de libertad, sí, claro. Cuando estamos atados a esa empresa y a las políticas de esa empresa y a los objetivos de esa empresa. Y ni siquiera de la empresa, porque estamos atados a Estados Unidos. Sí, o sea, porque de hecho, no sé si sabes todo el escándalo que hubo con el hijo de Biden, que tenía un poco de correos, tipo, mira, esta información la quitas de Twitter, claro. Esto no lo vas a poner, esto tienes que maximizarlo porque esto es lo que nos interesa. Entonces ni siquiera estás atado a una empresa. Bueno, y podemos ir hablando el hilo hasta a dónde llegamos. ¿A dónde se llega? Pero yo creo que, ok, estamos mal. Lo entendemos, creo que todo el mundo lo sabe. Tú decías, mira, esto es un plan a largo plazo. Ninguno de los que estamos aquí tenemos un plan a largo plazo. Yo no tengo un plan a largo plazo. Tú me preguntas qué vas a hacer dentro de un mes o dentro de 3 años y no lo tengo porque yo sé que no es realista. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros, capaz este espacio es un espacio de gente más joven, claro, de gente que tiene 18, 24 años, que está empezando sus carreras profesionales o económicas o de cualquier tipo, ¿cómo nosotros podemos blindarnos o intentar sortear estas neurosis que nos pueden dar por sentirnos presos de cierta manera en el sistema? Yo parto de yo, como te digo, desde filósofos hasta psicólogos, partimos del principio que el pensamiento crítico es la manera adecuada de afrontar este tipo de contradicciones. Okay. Porque lo vemos así, como unas contradicciones. Como contradicciones, eso que hablábamos, bueno, ok, pero no se puede cambiar el sistema, pero voy a estar entonces angustiado y triste durante todo el tiempo, o voy a estar luchando contra los molinos de viento, eso que nunca voy a poder triunfar, voy a poder lograr ver el cambio, yo nunca lo voy a ver porque esto no va a ocurrir nunca, o bueno, me adapto, o sea, todas esas paradojas y todas esas contradicciones que se dan en la vida de todos nosotros, pues el pensamiento crítico, pensar críticamente, ojo, no criticar, sino pensar críticamente, son como que el antídoto frente a el bombardeo de intereses o de ideas que están fundamentadas en intereses que no son propios. Okay. Que no son propios, y no estoy diciendo en lo individual, que no son propios de tu clase social, no son intereses de tu clase social, no son intereses de tu cultura, no son intereses de tu país, no son intereses de tu región, o sea, son intereses de alguien más que está en otro lugar, que está con otras intenciones, y eso solamente lo puede develar el mirar las cosas críticamente, el hacernos la pregunta, ¿de dónde viene esto? Y lo que dice Rosarín, ¿por qué crees lo que crees? Porque creemos lo que creemos, porque el primero que pasa por esa vía soy yo, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué creo lo que creo? Como yo te decía, hasta hace, no sé, 5 o 8 años atrás, yo podía hablar de psicoanálisis largo y tendido, y era maravilloso, porque el psicoanálisis además como una obra literaria, sí, es bien bonito, fantástica, donde tú dices, pero es que entonces tengo algo que me gobierna, y dices, oye, es interesantísimo, además le pone nombres muy pinga a todo, eso parece una novela de tu psiquis, ¿no? Y Freud era muy buen escritor. Sí, o sea, yo leo los libros de Freud. Pero probablemente no era tan buen psicoterapeuta, ¿no? Pero era muy buen escritor. Sabía hacer muy bien cómo expresar su idea. Sí, o sea, buscaba metáforas bastante claras. Claro. Y esa idea de la crítica como antídoto frente a las diferentes bombardeos ideológicos de diferentes lugares que ahora nos vienen directo, porque antes tenías que prender la radio, el televisor, pero ahora está directo, claro, individual en la intimidad de tu cuarto y de donde te encuentres. Es eso, es pensar críticamente, es dudar de lo que pensamos nosotros, de por qué lo pensamos y de lo que se nos transmite también como
lo bueno, lo malo, o como lo sano. ¿Y no crees que uno necesita ayuda en ese sentido? O sea, porque capaz yo pienso críticamente y termino en un lugar peor. Un lugar peor. O sea, yo sí, no necesariamente un psicólogo, no Exacto. necesariamente un psiquiatra, pero sí, quizás todos necesitamos de alguna forma en algún momento de nuestra vida ciertas guías que y es, ciertas que es orientaciones. el segundo escalón de Stutz, que Ujú. dice, mira, habla con alguien, sal a tomarte un café así esa persona te caiga mal, porque hay algo que este sistema no deja de hacernos pensar, es que nosotros tenemos que alcanzar nuestro éxito solos, Sí. y eso es la cosa más alejada de la realidad que tú puedes creer, porque No, es nosotros, imposible. como dijo Laura, o sea, nosotros nos desarrollamos, crecimos y nos multiplicamos en sociedad. Ujú. Entonces, hablar con una persona te conecta con la sociedad, así sea simbólicamente, Ujú. y te ayuda a afrontar las cosas, o sea, de cierta manera, porque como yo le decía a la psicóloga, a veces el hecho de ir a terapia y de conversar es demasiado catártico, es como, como lo decía Lacan, la palabra mata la cosa, entre más hables tú de tus problemas, capaz más te estás dando cuenta, pero esto es una ridiculez, o esto no lo puedo cambiar, entonces capaz, porque voy a yo mortificarme por algo que no puedo cambiar, que eso es algo que ha dicho que sí que todas las religiones, Ujú. o sea, no te preocupes por cosas que no puedes cambiar. Claro, Pero- entonces, si te pones a ver cómo sería esto, ¿no? Yo tengo un problema, además un problema que me avergüenza, que no se lo cuento a nadie, que me hace aislarme, y en algún momento digo, bueno, voy a ir a que un profesional que me escuche, para contarle mi problema. Y ya entonces estoy haciendo dos cosas, salgo de mi casa, Exacto. me dejo de aislar y le cuento eso a alguien. ¿Eso es terapéutico? Puede serlo, a veces lo es. Si la otra persona no hiciera nada, es decir, tú vas para un psicólogo que se sienta ahí, no habla, solo hace sí, no, muchas gracias, págueme. Es Ya solo eso ya es un cambio. Por lo tanto, tampoco es tan fácil decir qué tan efectivo puede Claro, ser la terapia. es que depende psicológica o no. muchísimo de la ¿Ok? persona. Porque muchas veces es efecto placebo, la gran mayoría de las veces. El placebo, eso fue un efecto que se estudió con otro, sobre todo, y se utiliza mucho para probar medicamentos, ¿no? Porque Ujú. tú sabes ya por experimentos que el placebo funciona entre un 30 y un 40%. Ok. Es decir, de 10 personas que toman que tomen un medicamento que le digan que sirve para quitar el dolor de cabeza, pero lo que es son pastillas, no sé, De azúcar. 3 o 4 van a sentir alivio. Van a sentir alivio. No estoy diciendo que se les quite el dolor de cabeza, van a sentir alivio del dolor de cabeza. Lo mismo va a ocurrir con todo. Tú vas a terapia y vas a llegar ahí y probablemente entres dentro del grupo que Se sí sintió sintió bien. mejor. Simplemente porque fue. Yo digo, si el placebo es bueno, generalmente Es válido. es efectivo. Es decir, que es un placebo bueno, alguien que parezca psicólogo. O sea, si vas conmigo, no. No, ese es el loco que va a estar diciendo. Entonces yo no sirvo como placebo. Yo si hago algo bien es porque funcionó. Porque por placebo no funciona. Pero si no, tú entras a un consultorio con sus títulos, sus cuadros, su trajecito, no sé, si es hombre con su barba. Claro, hay una carga ahí, canosa, una con carga. y entonces tú dices esto y todo lo que diga o no diga parece que tuviera algún ese efecto halo, ¿no? de sabiduría. Claro. Bueno, vale, a lo mejor me siento mejor. ¿Quiere decir que se ha solucionado tu problema? No, pero bueno, tú te sientes mejor. Es que, de hecho, yo quería cerrar con esto, pero tocaste un tema que yo quería tocar, que Ajá. es como. Tú hablaste de que un trauma que tú tienes de Ajá, niño ajá. te afecta toda tu vida. Ajá, no necesariamente. Yo creo, Ujú. o sea, yo creo no. Yo pensaba que sí. Ujú. O sea, yo pensaba que algo que me hicieron a mí de pequeño, pues no es que me condicione, sino que lo puedo arreglar. Pero sí entiendo lo que. Creo entender lo que va a decir. Es que es como que es demasiado variable. Claro, es que cambia mucho. No es el evento traumático en sí lo que genera, digamos, las consecuencias a nivel psíquico, a nivel de salud mental, por ponerle un nombre, sino lo que ocurre después. Y cómo lo interpretamos, ¿no? Cómo lo interpretamos y cómo actuó todo el contexto con respecto a eso. Ok. ¿Ok? Porque una cosa es que yo viva, no sé, una situación de violencia infantil. Me golpearon, abusaron de mí de cualquier forma. Y bueno, yo eso me lo callé, no le digo a nadie, y ahí quedó eso, y yo cada vez veo a esa persona que me golpeó o abusó de mí,
y vive de lo más feliz, más tranquilo, y yo tengo 20 años y sigo viendo al otro que además probablemente siga haciendo lo mismo, y seguramente yo seguiré con el mismo rencor, con la misma, porque es que eso fue lo que pasó, pero no por lo que ocurrió allá, sino por lo que ha ocurrido durante este tiempo y sigue ocurriendo en el presente. Ok. ¿Sí me explico en la Sí, idea? sí. O sea, es lo mismo, ¿no? O sea, no, que no te dieron teta cuando chiquito, entonces vas a ser un tipo dependiente toda tu vida. No es cierto, no sé, que las cosas no funcionan de esa manera. Está el moda del apego evitativo y apego... Claro, no funciona de esa forma. ¿Okay? Puede ser que te dieran o no te dieran teta, depende del contexto cultural, eso tendrá unas representaciones valiosas o no para ti y para tu familia. Pues de hecho, o sea, hay personas que es como que tu mamá salió embarazada a los 16 años y no te quería tener y eso afectó tu crianza y eso afecta como tú eres. ¿Eso es real o no? No, en términos así, digamos, directos, de que lo que hizo tu mamá es, por esa razón es como eres ahora, no. Ok. Es un elemento más, un factor más. Okay. Que no solo incluye a tu mamá, sino a tu papá, a su hermano, a la familia que te rodeaba, a la situación económica que vivían, al contexto social en el que se encontraban, a los amigos que te circundaban, a lo que viviste después. O sea, es ese evento particular y específico, por supuesto, que puede dejar una huella importante si posteriormente el contexto actúa como que, voy a usar esta palabra, revictimizando a quien fue víctima de ese problema. Okay. Y es una revictimización constante que genera. Y entonces uno puede mejorar ese tipo de problemas al ni siquiera nombrarlos en terapia. ¿O sí hay que hacer una revisión de ese tipo de cosas? Muchas veces salen solos, o sea, no se solucionan solos con el tiempo. Okay. No sé, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que hemos tenido algún evento reciente, no sé, una ruptura de pareja, una mudanza, no sé, ahora que todo el mundo ha migrado, que se fuera alguien importante o tú mismo, y eso te afectó mucho, creíste que no ibas a poder salir de eso, claro, que era terrible, y pues a lo que pasaron los meses, pues sin necesidad de ir para un psicólogo o para un profesional, pues dejó de tener esa importancia, ¿no? Okay. Sobre todo porque va cambiando también el contexto en el cual se está desarrollando esto. Entonces, no es obligatorio, no es necesario, puede contribuir, sí. Yo digo, no vayan al psicólogo si no tienen algo que decir, okay, ¿no? Si tienen un problema que decir. O sea, voy para el psicólogo, no sé, ¿para qué? O sea, a veces a mí me ha pasado, ¿no? Que yo quiero ir para el psicólogo y yo, ¿cómo para qué? No, bueno, es que uno siempre tiene problemas en la vida. Yo sí, seguro, todo el mundo. Pero tú tienes un problema ahora que tú crees que se pueda solucionar conmigo, por la psicología. Porque si es un problema de plata, yo no ese problema no lo puedo solucionar. Y si es un problema de que tu pareja no te quiere, pues tampoco lo puedo solucionar. Eso será problema de ella. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? No, ninguno. Okay. Tengo muchos, pero ninguno en especial. No vayas para el psicólogo. Okay. No vas a perder plata ahí. O lo que vas a tener es alguien que está tratando de buscar problemas por donde sea, porque a veces pasa, ¿no? A nosotros nos forman no como psicólogos como profesionales de la salud, nos forman como profesionales de la enfermedad. Nosotros somos expertos en enfermedad, no expertos en salud. O sea, porque expertos en ver enfermedad. La psicología es como algo cuando ya hay un problema y no se ve como algo preventivo. Tú puedes hacer prevención, pero no la vas a hacer en un consultorio individual. ¿Okay? Los espacios de prevención en psicología existen, o sea, y se hacen constantemente, son educativos, son colectivos generalmente, y van a factores psicosociales que pueden generar problemas posteriores. Claro. Eso, pues, trabajar con el tema de la violencia, de eso, de la discriminación, de estas formas digamos, de estigmatización y de exclusión que se genera por concepciones y creencias de grupos o personas o instituciones. Son formas de prevenir. Claro. Pero prevenir, o sea, como que, bueno, voy por si acaso y me siento triste, o más triste de lo que ya estoy. Claro, porque yo hablaba con mi psicóloga. A veces lo que puede suceder es que cuando llegues a aquel psicólogo
va a encontrar, porque como te digo, somos expertos en ver los problemas, Ajá. va a encontrar un problema que tú ni siquiera habías visto. 100%. Es que yo creo que... Y tú dices, baby, yo vine por una vaina y ahora tengo Yo 3. digo el ejemplo mío, o sea, yo fui porque yo terminé con una novia, fue horrible, o sea, pasaron cosas chimbísimas y yo terminé en una depresión muy fuerte. Voy y me doy cuenta de que todo lo que pasó con mi ex era por conductas que había adquirido mis padres. Claro. Entonces te das cuenta de que tus problemas no son el punto. Y te digo esta cosa, Juan, no fuiste tú. ¿O cómo así? No fuiste tú, no fueron esas conductas las que llevaron a que eso ocurriera, al menos no únicamente. ¿Okay? Ah, claro. Al menos no únicamente. Te das cuenta de que hay demasiados factores Claro, que te condicionan. claro, hay muchísimos factores, y por eso es que, aunque pueda haber ciertos aspectos en los cuales yo actúe de manera similar con parejas distintas, hay también muchas diferencias. Lo que pasa es que si yo solo me enfoco en esto, lo voy a ver en todos los lugares. Digo, sí, es que yo desde la primera pareja que tuve cuando tenía 10 años, es más, mi papá y mi mamá y todas las parejas que yo he visto han tenido este problema de, no sé, de celo, ¿ok? Y yo por eso es que soy así. Y no es cierto, eso es la manera en que desde el presente estás revisando el pasado. Y tú vas a encontrar eso en todas partes. Y le estás intentando dar un sentido al pasado así. Porque muchas veces nosotros como que nos generamos mentiras narrativas para entender lo que hicimos. Claro. Sí. No, y si yo te digo que tú tienes el control de ser feliz o no con la pareja o sin pareja, eso es mucho más tranquilizador que yo te diga que no tienes control sobre eso. Y que probablemente en otro momento y en otras circunstancias te puedas sentir igual independientemente de lo que hagas. Y ahí actúa el placebo dentro de la psicología, ¿no? Claro, sí, actúa el placebo y entonces hay profesionales de la psicología que se callan esa parte. Yo generalmente se las digo. Claro. Creo que es importante saberlo. Creo que es importante generar además diferentes formas de afrontar las múltiples circunstancias en las cuales me puedo encontrar. Claro. ¿Okay? Y además reconocer que hay un montón de cosas sobre las que no tengo control alguno. Es que de hecho hay no me acuerdo quién fue que dijo que la felicidad está en abrazar el absurdo. O sea, no hay 1.000.000 de cosas, infinitas cosas que no puedes controlar. Y si tú te pones a intentar hacerlo, vas a tener una vida de sufrimiento. Vale, y volvemos al cine, ¿no? ¿Cómo es que se llama la película? Todo en todas partes. ¿Cómo es? Everything Everywhere All at Once. Ajá. Es eso. Y volvemos a la idea de que ciertamente la vida es absurda, no vas a encontrar ningún sentido de eso. Pues decía Albert Camus que entonces si no hay sentido, dale el sentido. Nadie te puede quitar el darle el sentido que a ti te dé la gana, ¿no? Claro. Es una propuesta existencialista, es una visión de las cosas válida en cierto sentido, puede funcionar. Y si seguimos con el tema de las películas y vemos esa película y decimos, ok, aquí hay una respuesta existencialista a eso de qué es la vida y el sentido de la vida. Claro. Y me voy para otra que vi recientemente, que es Triángulo de las Tristezas. Ajá, Triángulo de las Tristezas. Ahí ves, no, pero es que aquí no hay control de nada, todo está estructurado ya en una sociedad marcada por clases, claro. y que bueno, al final vamos a la destrucción absoluta de la sociedad, y cuando ya no tengamos nada, es que vamos a ver si es que podemos resurgir como humanidad. Claro. ¿Okay? Porque este sistema en el que estamos es destructivo. Entonces, si nos ponemos en las dos, al final hay una ilusión de libertad, claro, de la que podemos de alguna forma disfrutar en cierto sentido, ¿no? Esa posibilidad de tener cierta conciencia de que al menos puedo disentir, ¿no? Exacto. Si bien no cambiar las cosas, puedo disentir de ciertas cosas, no estar de acuerdo, oponerme, plantear mis ideas, plantear mis formas. Que ahí es donde te va a ser crítico. Claro, o sea, ahí claro, tú dices, claro. Ok, hay cosas que no puedo cambiar, pero las puedo criticar. Y puedo puedo criticar, ver. puedo Y verlas. capaz hago un cambio que es pequeñito. Puedo informarlas, puedo decirlas, puedo manifestarlas, ¿no? Mucha gente me pregunta cuando yo digo hablo de este tipo de temas, tipo, pero ¿qué haces tú? Yo siento que ya el simplemente hecho de hablarlas y de que alguien lo pueda escuchar, claro, capaz le hace el clic a alguien, ¿no? O sea, también a mí, a ti, fue escuchando a alguien que eso nos hizo clic, o fue leyendo a alguien que eso nos hizo clic.
¿Y por qué no? Pues, o sea, es una alternativa. Y tú dices, bueno, pero todo eso también está determinado. Sí. Sí, está bien. Pero dentro de esa determinación yo podía elegir no hacer este programa. Exacto, si hay comillas, una subjetividad. De hecho, el premio Nobel de Física de este año habla de eso, de que al final sí hay un factor de subjetividad en todo. Que influye en la materia, o que tiene que ver con la materia, sí. Aunque más que la subjetividad es la presencia del otro, ¿no? De la persona viva, lo que hace que cambien las cosas. Claro. ¿no? O sea, no es que tú, si yo quiero ver esto como onda, lo veo como onda, o si lo quiero ver como partícula, no. Eso se comporta independientemente de lo que tú quieras como observador. Claro. Pero como tú estás observando, hay un cambio. Exacto. ¿Okay? Entonces esa presencia, ya estamos hablando de física. Menos mal que existe internet y yo sé de estas cosas también. Gracias a Santolaya. Gracias a Javier Santolaya, que me ha enseñado muchas cosas en este tema. Entonces, sí, hay un margen de eso que llamamos conciencia. Todavía no tenemos ni la menor idea. Te busca en psicología quién define la conciencia. Hay un programa muy bueno que dura como 45 minutos en el cual invitan a Jacobo Greenberg. Ajá. Y hablan de la conciencia, un neurólogo, un psicólogo, un chamán, un budista tibetano y Jacobo. Y es una vaina que al final todos dicen, no la entendemos, no sabemos si existe. No tenemos ni idea de qué es, ni cómo se hace, ni cómo se construye. Pero la tenemos. Y o sea, no es que la tenemos. Sí, exacto, te entiendo. Sí, o sea, como que la interpretamos. Sí, por lo menos sentimos que está ahí. Exacto, y abrazar ese sentimiento, ok, no hay nada que yo pueda hacer para cambiar este mundo, pero sí puedo hacer la manera en que yo interpreto el mundo. Y ahí cambio, porque creo que no me acuerdo quién fue que hizo. Hay un libro que se llama What Matters, que es súper grande y al final What Matters es ¿qué importa? ¿Qué importa? Tu actitud. Es lo único que tú puedes cambiar ante la vida. Claro. Entonces, yo creo que ahí como que podemos cerrar. ¿No? Y lo otro, ¿no? Ajá. Y cambia. El mundo siempre cambia. Nunca se mantiene igual. Nunca. Por más que tú creas, por más que tú no lo veas, claro, igual va a cambiar. O sea, esto que llamamos sistema capitalístico va a cambiar, va a desaparecer, igual que desapareció el feudalismo, igual que desaparecieron las monarquías. Y puede ser que antes desaparezcamos nosotros. Y muy probablemente antes desaparezcamos nosotros. Pero bueno, siempre habrá alguien que se dirá, y alguien pensaría que esto no iba a funcionar, y qué diría esa persona, claro, y cómo lo hizo. Y esas son las personas que seguimos leyendo, que seguimos estudiando, exacto, que seguimos escuchando o que queremos escuchar. Porque para escuchar lo que ya existe y que nada va a cambiar y que todo está bien como está, pues no sé, pero, no le veo mucho gusto a eso, al menos yo. No, igualmente. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo, de verdad. Un podcast súper interesante. Muchas gracias a todos por escucharnos y llegaron hasta aquí, de verdad. Espero que no tengan un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Nos vemos la siguiente semana. Cualquier clip que ustedes vean, por favor, compártanlo. Eso nos ayuda muchísimo a difundir este tipo de información y a que crezca el proyecto. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.